Cuando lesionan nuestra integridad física, moral o espiritual, algo sustancial ocurre en nosotros. Una parte de nuestro ser se ve afectada, lastimada, podremos decir mancillada o violada, como si la maldad del ofensor hubiese alcanzado nuestro yo íntimo. Nos sentimos inclinados a imitar a nuestro ofensor, como si un virus contagioso nos hubiese contaminado. En virtud de un mimetismo misterioso, más o menos consciente, tendemos a nuestra vez a mostrarnos malos, no solo respecto al ofensor, sino también con nosotros mismos y con los demás. Un hombre que vivía con una mujer que se había divorciado poco tiempo antes contaba de las dificultades que experimentaba en su vida en común. A veces, decía, tengo la impresión de que se desquita conmigo de las tonterías por las que le hizo pasar su marido. La imitación del agresor es un mecanismo de defensa bien conocido en psicología. Por un reflejo de supervivencia, la víctima se identifica con su verdugo. En la magnífica película danesa Pelé el Conquistador, no conseguimos explicarnos cómo un niño tan bueno como Pelé se divierte azotando a su amigo retrasado mental. Todo se aclara cuando recordamos que Pelé no hace más que reproducir en un inocente el comportamiento del mozo de cuadra que le había humillado a latigazos en el pasado. Encontramos el mismo fenómeno en la película biográfica de Lawrence de Arabia, en la que asistimos a un cambio radical del carácter del héroe. Después de haber sido torturado, se convierte en un ser totalmente distinto. De tener un carácter pacífico y filantrópico, se vuelve agresivo hasta el sadismo. ¿Cuántos agresores sexuales y abusadores violentos no hacen más que repetir las sedicias que ellos mismos sufrieron en su juventud? En la terapia familiar es frecuente constatar que en las situaciones de estrés los niños adoptan comportamientos análogos a los de sus padres. Del mismo modo, tenemos ante nosotros ejemplos de naciones que emplean respecto a otros pueblos las mismas tácticas inhumanas que ellas mismas tuvieron que soportar en tiempos de opresión. No pretendemos hablar aquí de la venganza como tal, sino de los reflejos ocultos en el inconsciente individual o colectivo. Por eso en el perdón no debemos conformarnos con no vengarnos, sino que tenemos que atrevernos a llegar hasta la raíz de las tendencias agresivas, desviadas para extirparlas de nosotros mismos, y detener sus efectos devastadores antes de que sea demasiado tarde. Porque tales predisposiciones a la hostilidad y al dominio de los demás corren el riesgo de ser transmitidas de generación en generación, en las familias y en las culturas. Solo el perdón puede romper estas reacciones en cadena y detener los gestos repetitivos de venganza para transformarlos en gestos creadores de vida. Muchas personas sufren por vivir con un perpetuo resentimiento. Consideremos únicamente el caso de los divorciados. Los estudios recientes sobre los efectos a largo plazo del divorcio han mostrado que un elevado número de divorciados, especialmente mujeres, siguen alimentando mucho resentimiento hacia su ex cónyuge, incluso después de 15 años de separación. Ahora bien, vivir irritado, incluso inconscientemente, exige mucha energía y mantiene un estrés constante. Entenderemos mejor lo que ocurre si tenemos presente la diferencia entre el resentimiento, que engendra estrés, y la cólera, que no lo hace. Mientras que la cólera es una emoción sana en sí misma, que desaparece una vez expresada, el resentimiento y la hostilidad se instalan de manera estable como actitud defensiva, siempre alerta contra cualquier ataque real o imaginario. Por consiguiente, quien ha sido dominado y humillado en su infancia, determinará no dejarse maltratar nunca más, por lo que estará siempre sobre aviso. Además, tendrá propensión a inventar historias de complots o de posibles ataques contra él.
Esta situación interior de tensión solo podrá solucionarla la curación en profundidad que opera el perdón. El resentimiento, esa cólera disfrazada que supura de una herida mal curada, tiene también otros efectos nocivos. Está en el origen de varias enfermedades psicosomáticas. El estrés creado por el resentimiento puede llegar a afectar al sistema inmunitario, el cual, siempre en estado de alerta, ya no sabe descubrir al enemigo, ya no reconoce los agentes patógenos y llega incluso a atacar órganos sanos, a pesar de estar destinado a protegerlos. Así se explica la génesis de diversas enfermedades tales como la artritis, la arteriosclerosis, la esclerosis en placas, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes. Entre las mejores estrategias defensivas contra los efectos nocivos del resentimiento, Redford recomienda la práctica habitual del perdón en la vida cotidiana. Carl Simonton, en su libro Guérir envers et contre tous, después de describir las diversas investigaciones científicas sobre el vínculo de causalidad entre los estados emotivos negativos y la aparición del cáncer, consagra todo un capítulo de mostrar que el perdón es el mejor medio de superar el resentimiento devastador. Cori, la ayuda de una técnica de imágenes mentales, invita a las personas aquejadas de cáncer a desear el bien a los que le han herido. Quienes han utilizado esta técnica han experimentado una clara disminución de su estrés e incluso se han sentido capaces de combatir su enfermedad. Es cuando menos sorprendente que un enfoque tan sencillo del perdón haya podido producir efectos tan beneficiosos. La persona que no quiere o no puede perdonar difícilmente logra vivir el momento presente. Se aferra con obstinación al pasado y por eso mismo se condena a malograr su presente, además de bloquear su futuro. En la obra de Eugene O'Neill, El largo viaje del día hacia la noche, Mary Tyrone se consume dando vueltas sin cesar a un pasado penoso y cerrado al perdón, y llega a ser una carga y una fuente de problemas para los miembros de su familia. Su marido, exasperado, le suplica: Mary, por amor de Dios, olvida el pasado. A lo que ella responde: ¿por qué? ¿Cómo podría? El pasado es el presente, ¿no? Y también el futuro. Todos intentamos salir de él, pero la vida no nos lo permite. Ante su incapacidad de perdonar, su vida se paralizó. El recuerdo del pasado vuelve a exacerbar su antiguo sufrimiento. El momento presente se malogra con cavilaciones inútiles. El tiempo pasa sin felicidad. La posible alegría de las relaciones personales se desvanece. El futuro está cerrado y es amenazador. Ya no hay nuevos vínculos afectivos, ni nuevos proyectos, ni riesgos estimulantes. La vida se ha quedado anclada en el pasado. Las primeras secuelas de la vida sin perdón no ofrecen nada gratificante. ¿Qué ocurre con la venganza? ¿Presenta perspectivas más alentadoras? Se trata sin duda de la respuesta a la afrenta más instintiva y espontánea. Sin embargo, J. M. Poyer afirma que intentar compensar el propio sufrimiento infligiéndoselo al ofensor supone reconocer que el sufrimiento posee un alcance mágico que dista mucho de tener. No cabe duda de que la imagen del ofensor humillado y sufriendo proporciona al vengador un gozo narcisista, extiende un bálsamo temporal sobre su sufrimiento personal y su humillación, da al ofendido la sensación de ya no estar solo en la desgracia. Pero, ¿a qué precio? Es una mínima satisfacción, que no es auténticamente gratificante y carece de creatividad relacional. La venganza, en cierto modo, es una justicia instintiva que proviene de los dioses primitivos del inconsciente y tiende a restablecer una igualdad basada en el sufrimiento infligido de modo mutuo.
En la tradición judaica, la famosa ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, tenía el propósito de reglamentar la venganza. Pretendía atenuar las palabras de Lamec, el hijo de Caín, que proclamaba ante sus mujeres: por un cardenal mataré a un hombre, a un joven por una cicatriz. Si la venganza de Caín valía por 7, la de Lamec valdrá por 77. El instinto de venganza ciega al que sucumbe a él. ¿Cómo es posible evaluar el precio exacto de un sufrimiento para exigir del causante un sufrimiento equivalente? De hecho, el ofensor y el ofendido se lanzan a una escalada sin fin, en la que cada vez es más difícil juzgar la paridad de los golpes. Pensemos en el ejemplo clásico de la vendetta corsa, en la que los asesinatos de inocentes se suceden generación tras generación. Por supuesto, las vendettas de nuestra vida cotidiana son menos sanguinarias, pero no menos perjudiciales para las relaciones humanas. Intentar pagar al ofensor con la misma moneda hace entrar a la víctima y al verdugo en una dialéctica repetitiva. En la danza de las venganzas, más que llevarse es llevado. Como un mimo sin libertad, se obedece a los gestos del provocador y se es arrastrado a replicar con acciones aún más envilecedoras. La obsesión de revancha encierra en la espiral de la violencia. Solo el perdón puede romper el ciclo infernal de la venganza y crear nuevas formas de relaciones humanas. Cuando se establece un clima de venganza, es frecuente olvidar su impacto destructor sobre el entorno en su conjunto. Por ejemplo, hay una institución escolar donde un conflicto de personalidades entre el director y un profesor degeneró en una batalla campal entre dos facciones del profesorado. El clima de desconfianza y de sospecha se propagó incluso entre el alumnado. El ambiente de trabajo y de aprendizaje se enturbió cada vez más, hasta volverse insufrible. Por ello hay que subrayar la primordial importancia de una actitud de perdón entre las personas con autoridad, porque si se dejan arrastrar por su espíritu vengativo, cabe esperar que el conflicto alcance enormes e incontrolables proporciones entre sus subalternos. La satisfacción que proporciona la venganza es brevísima y no es capaz de compensar los daños que habrá ocasionado en la red de relaciones humanas. Además, desencadena ciclos de violencia difíciles de romper. La obsesión revanchista no contribuye en nada a sanar la herida del ofendido, por el contrario la agrava. Por otra parte, no hay que pensar que la mera decisión de no vengarse es de por sí equivalente al perdón. No obstante, es el primer paso importante y decisivo para emprender el camino. Una fábula sobre el perdón. Alfred y Adele. En los límites de un tranquilo pueblecito habitado por rentistas y algunos comerciantes, se alza una granja con sus edificios recién pintados. Está dividida en campos de diversos colores, enmarcados por acequias rectilíneas. Se trata de la granja de Alfred, un hombre orgulloso, íntegro y poco hablador. Es alto, delgado, de barbilla afilada y nariz aguileña. La gente lo respeta tanto como lo teme. Es poco locuaz, pero cuando habla es para pronunciar refranes sobre el valor del trabajo o la seriedad de la vida. Su mujer, Adele, siempre muestra una sonrisa acogedora y una palabra afable. La gente disfruta de su compañía. Es una mujer regordeta de rostro pecho trasero. Adele sufre en silencio al lado de un marido par con palabras y caricias.
Lamenta en lo profundo de su corazón haberse casado con este gran trabajador, que era la admiración de su difunto padre. Es verdad que con Alfred vive bien, y él le es fiel, pero como está totalmente absorbido por su trabajo, casi no dedica tiempo a la intimidad y al placer. Un día, Alfred decide cortar su jornada. En lugar de trabajar hasta la caída de la tarde, vuelve a casa antes de acostarse. Estupefacto, sorprende a Adele, infraganti, con un vecino en el lecho conyugal. El hombre sale huyendo por la ventana, mientras que Adele, desamparada, se arroja a los pies de Alfred implorándole perdón. Él permanece rígido como una estatua, pálido de indignación. Con los labios azules de rabia, apenas logra contener el tropel de emociones que le asaltan. Al verse convertido en cornudo, sus sentimientos van de la humillación a la cólera, pasando por una profunda pena. Él, que no es muy hablador, no sabe qué decir, pero se da cuenta de inmediato de que el silencio somete a Adele a una tortura mayor que cualquier palabra o gesto violento. No se sabe muy bien cómo se propagó por el pueblo el caso de Adele, pero las malas lenguas van a buen paso. Se predice que Alfred pedirá la separación, pero desbaratando las habladurías, hete aquí que Alfred se presenta en la misa mayor del domingo en medio de la iglesia, con la cabeza muy alta y en compañía de Adele, que avanza a pasitos tras él. Parece haber entendido como un perfecto cristiano las palabras del Padre Nuestro que dicen: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Pero la gloria del perdón de Alfred se alimenta secretamente de la venganza y vergüenza de Adele. En su casa, Alfred sigue atizando el fuego de su rencor, hecho de mutismo y de miradas furtivas, llenas de desprecio hacia la pecadora. Sin embargo, en el cielo no se dejan engañar por las apariencias de virtud, así que envían a un ángel para enderezar la situación. Cada vez que Alfred posa su mirada dura y sombría sobre Adele, el ángel le deja caer en el corazón una piedra del tamaño de un botón. Y Alfred siente en cada ocasión un pellizco que le arranca una mueca de dolor. Su corazón se sobrecarga hasta tal punto que debe andar encorvado y estirar con muchas dificultades el cuello para ver mejor ante sí. Un día, en que Alfred está cortando el trigo, ve, apoyado sobre la cerca, a un personaje luminoso que le dice: pareces muy abrumado, Alfred. Sorprendido al oír su nombre en boca de un extraño, Alfred le pregunta quién es y por qué se mete donde no le llaman. El ángel le dice: sé que tu mujer te ha engañado y que la humillación te tortura, pero tú estás ejerciendo una venganza sutil que te deprime. Alfred se siente descubierto, baja la cabeza y confiesa: no puedo dejar de repetirme este pensamiento maldito. ¿Cómo ha podido engañarme a mí, un marido tan fiel y generoso? Es una puta. Ha mancillado el lecho conyugal. Al decir estas palabras, Alfred hace una mueca de dolor. El ángel entonces le ofrece su ayuda, pero Alfred está convencido de que nadie puede aliviarlo. Por muy poderoso que seas, extranjero, nunca podrás borrar lo que ha sucedido. Tienes razón, Alfred, nadie puede cambiar el pasado, pero a partir de este momento puedes verlo de manera diferente. Reconoce tu herida, acepta tu cólera y tu humillación. Después, poco a poco, empieza a cambiar tu manera de mirar a Adele. ¿Es ella la única culpable? Recuerda tu indiferencia hacia ella. Ponte en su lugar. Necesitas ojos nuevos y mágicos para ver tu infortunio bajo una nueva luz. Alfred no comprende muy bien, pero se fía del ángel. ¿Puede realmente hacer otra cosa con ese peso que le oprime el corazón? Sintiéndose sin recursos, pregunta a su visitante cómo puede modificar su mirada, y el ángel le alecciona. Antes de mirar a Adele, relaja las arrugas de la frente, la boca y los otros músculos de tu rostro. En lugar de ver en Adele a una mujer mala,
Ve a la esposa que necesitó ternura. Recuerda con cuánta frialdad y dureza la tratabas. Haz memoria de su generosidad y su calor, que tanto te gustaban al principio de tu amor. Por cada mirada transformada, te quitaré una piedra del corazón. Alfred acepta el trato, asumiendo que es torpe por naturaleza. Poco a poco, lentamente, pero no sin esfuerzos conscientes, procura mirar a Adele con ojos nuevos, y el dolor de su corazón se va difuminando paulatinamente. Adele parece transformarse a ojos vista de mujer infiel, pasa a ser la persona dulce y amante que él había conocido en el origen de su amor. La misma Adele siente el cambio y, aliviada, recobra su buen humor, su sonrisa y su jovialidad. Alfred, a su vez, también se siente muy cambiado. Una profunda ternura invade su corazón, dolorido aún por el paso de las piedras. La nueva emoción que le embarga todavía le asusta un poco, pero una noche, llorando, toma a Adele en sus brazos sin pronunciar palabra. Acaba de producirse el milagro del perdón. Antes de pensar en perdonar, es imprescindible que nos desprendamos de las falsas ideas sobre el perdón. Estamos inmersos en una cultura cristiana en la que algunos valores por falta de discernimiento están expuestos a la contaminación de interpretaciones folclóricas. El perdón no escapa a este tipo de deformación. Pero lo que es aún más grave es que haya maestros espirituales que propaguen por escrito y de palabras falsas ideas sobre el perdón. Es una pena que esto suceda si tenemos en cuenta que el perdón, el amor al prójimo y sobre todo al enemigo ocupan un lugar central en las enseñanzas evangélicas y en las de otras tradiciones espirituales. Por eso es urgente denunciar las falsas concepciones que se han elaborado en torno al perdón o a su práctica, con el fin de poder evitar los impasse de orden psicológico y espiritual, los desalientos, las injusticias, las ilusiones espirituales, las traiciones a nosotros mismos y los bloqueos en el crecimiento humano y religioso. ¿Cuántas veces hemos oído frases como estas? No puedo perdonarle porque no puedo olvidar. O también, olvídalo todo, pasa la página. No te estanques en esta ofensa, sigue viviendo. Esta manera de hablar y de actuar es un callejón sin salida por una sencilla razón. Aunque fuera posible olvidar el suceso desgraciado, ello nos impediría perdonar, porque no sabríamos qué perdonábamos. Por otro lado, si perdonar significase olvidar, ¿qué ocurriría con las personas dotadas de excelente memoria? El perdón les sería inaccesible. Por lo tanto, el proceso del perdón exige una buena memoria y una conciencia lúcida de la ofensa. Si no, no es posible la cirugía del corazón que el perdón requiere. Es un error pensar que la prueba del perdón es el olvido. Todo lo contrario, el perdón ayuda a la memoria a sanar. Con él, el recuerdo de la herida pierde virulencia. El suceso desgraciado está cada vez menos presente y es menos obsesivo. La herida va cicatrizando poco a poco. El recuerdo de la ofensa ya no inflige dolor. Por eso la memoria curada se libera y puede emplearse en actividades distintas del recuerdo deprimente de la ofensa. Las personas que afirman «perdono pero no olvido» demuestran pues una buena salud mental. Han comprendido que el perdón no exige amnesia. Pero si al hablar así quieren expresar su decisión de no volver a confiar y estar siempre sobre aviso, ello probaría que no han llevado a término su proceso de perdón. Cuando se recibe un golpe duro, una de las reacciones más frecuentes es acorazarse contra el sufrimiento y contra la emergencia de emociones. Esta reacción defensiva a menudo adquiere la forma de una negación de la ofensa. Si persiste el reflejo de la defensa, la reacción puede llegar a ser patológica. La persona afligida se sentirá estresada, interiormente helada, sin saber exactamente lo que le pasa. Con frecuencia ni siquiera experimentará la necesidad, y no digamos el deseo de sanar, y aún menos el de perdonar. Pero es evidente que la alquimia del perdón no podrá producir efecto mientras esa persona se niega a reconocer la ofensa con su secuela de sufrimiento.
Hay maestros espirituales que no consideran la negación como un obstáculo fundamental para el perdón, sino que por el contrario buscan en ella la única vía hacia el mismo. Edith Stauffer es un ejemplo entre otros muchos. En Amor incondicional del perdón, se inspira en el código de conducta del Senio para definir el perdón. Perdonar es anular todas las exigencias, condiciones y expectativas encerradas en la mente y que bloquean la actitud amorosa. ¿Quiere decir que para perdonar sería en primer lugar necesario negar una parte de la propia persona? ¿No equivaldría este perdón a una mera regresión psicológica, con todas las consecuencias que ya conocemos? Aunque esté motivado por el amor incondicional, el perdón, que exige la amputación de una parte de sí, parece muy peligroso. ¿No se trata de un enfoque del perdón demasiado espiritualizante, que no tiene en cuenta el papel de la emotividad? Hemos constatado sus nefastos efectos en el caso de Claudette, una mujer que tenía síntomas de depresión, estrés, angustia, insomnio, inapetencia y accesos de culpabilización. En el pueblecito donde vivía con sus hijos, su marido aparecía sin disimulo en público con una joven amante. Claudette y sus hijos se sentían profundamente humillados. Para colmo de la desfachatez, el marido había vaciado la cuenta bancaria familiar para llevar una vida extravagante con su nueva amiga. Cuando se le preguntó a Claudette sobre su estado emocional, de entrada ella contestó que gracias a los textos de un guía espiritual había perdonado a su esposo. Siguiendo también los consejos de ese guía, se esforzaba por inundar a su marido de energías positivas para contrarrestar sus propias emociones negativas, entre las cuales la cólera, sobre todo, podía llegar a destruirla. Se tuvo, pues, que contradecir los consejos de su guía y animarla mucho a no ignorar ni su vergüenza ni su cólera, sino encontrarles modos de expresión aceptables. Claudette comprendió que aún no estaba en situación de poder perdonar, porque primero tenía que respetar su emotividad. Siguiendo este consejo, encontró el medio de asumir su cólera y su vergüenza mientras limpiaba su casa. Aprovechaba para golpear con violencia las alfombras con el fin de quitar el polvo y simultáneamente eliminar su excedente de adrenalina. La aceptación progresiva en primer lugar de su cólera y después de la vergüenza de verse humillada por su marido, permitió a Claudette liberarse de los ataques enfermizos de ansiedad y de culpabilidad. Perdonar requiere más que un acto de voluntad. Veamos dos escenas familiares. En la primera, un chico ha de pedir perdón a su hermana por haber escudriñado en su diario íntimo y después haberla hecho rabiar riéndose de sus amoríos. En la segunda, una maestra separa a dos niños que se están peleando en el patio de recreo y les obliga a perdonarse mutuamente en el acto. ¿No se basa nuestra idea primera del perdón en experiencias infantiles similares? Algunos de nuestros educadores esgrimían el perdón como una fórmula mágica, apta para corregir todos los agravios. Sin ninguna consideración hacia la vivencia emocional del niño, el perdón quedaba reducido a un simple acto de voluntad capaz de resolver todos los conflictos de un modo instantáneo y definitivo. A aquella edad no se nos pasaba por la imaginación dudar del valor de un perdón tan artificial. Lo pronunciaban los labios, pero no el corazón. Servía más para calmar la ansiedad del educador que para educar al niño. Es difícil escapar al perdón mágico e instantáneo de nuestra infancia, porque era una ilusión que nos daba un fuerte sentimiento de omnipotencia respecto al mundo de nuestras emociones. Más tarde tuvimos que desengañarnos y nos sentimos muy decepcionados e incluso culpables por ya no ser capaces de reproducir la misma magia. El error consiste en hacer del perdón un simple acto de voluntad en lugar del resultado de un aprendizaje. Y el proceso es más o menos largo en función de la herida, las reacciones del ofensor y los recursos del ofendido. Por supuesto, la voluntad ha de representar un papel importante, pero no realiza el trabajo del perdón por sí sola. Para el perdón se movilizan todas las facultades, la sensibilidad, el corazón,
la inteligencia, el juicio, la imaginación y la fe. Perdonar no puede ser una obligación. El perdón o es libre o no existe. Pero hay algunos predicadores que sienten la gran tentación de obligar a la gente a perdonar libremente. ¿No razonaba mejor una madre de familia que preguntaba cómo podría obligar a su hijo a estudiar libremente? Una vez un obispo decía un sermón en la misa dominical, televisada, y empezaba con un buen pie. Explicaba que el perdón era un acto sublime de generosidad y de superación, pero enseguida empezó a patinar insistiendo mucho sobre la obligación cristiana del perdón. Su discurso estaba jalonado por expresiones como hay que perdonar, se debe perdonar a los demás, el mandamiento del amor a los enemigos, el precepto cristiano. Los primeros planos de la cámara nos daba del público presentaban a unos asistentes más bien incómodos. Se intuía en ellos un debate interior. La voluntad de perdonar se enfrentaba a las reticencias de los sentimientos y las emociones, que también exigían ser escuchados. Reducir el perdón, como cualquier otra práctica espiritual, a una obligación moral, y esto es contraproducente, porque al hacerlo el perdón pierde su carácter gratuito y espontáneo. Sin embargo, es lo que atestiguan una determinación práctica cristiana. Una prueba de las más flagrantes es que los cristianos y cristianas recitan cada día el Padre Nuestro, pero no siempre son conscientes de que dar una falsa interpretación. Al perdonar nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, asimila el perdón a un acto de justicia exigida. Creen que deben necesariamente hacer un gesto de perdón antes de poder ser perdonados por Dios, olvidando que el perdón de Dios no está condicionado por los pobres perdones humanos. ¿Qué imagen tan mediocre tienen de Dios? La de ser un calculador y un mercanchifle sometido a la ley del toma y daca. Pero aún hay más. La obligación del perdón en el Padre Nuestro daría a entender que en caso de no perdonar el hombre se expondría al castigo de no ser perdonado. En tal caso estaríamos más dentro del espíritu de los mandamientos del Antiguo Testamento que ante la invitación al amor espontáneo y gratuito de las bienaventuranzas. Porque lo que a mí se refiere, para evitar cualquier ambigüedad en la fórmula, perdona nuestras ofensas como... La recito en el sentido de las palabras de San Pablo: como el Señor os ha perdonado, así también haced vosotros. En la misma línea, una amiga confesaba su preferencia por la fórmula siguiente: perdona nuestras ofensas para que podamos perdonar a los que nos han ofendido. Perdonar no significa sentirse como antes de la ofensa. Una vez, una psicóloga estaba escribiendo un libro sobre el perdón y se quedó muy pensativa porque ella confesó que se sentía incapaz de perdonar a una amiga que había traicionado su confianza revelando sus confidencias. No puedo perdonarla, decía, porque me siento incapaz de volver a ser la misma amiga que era. A sus ojos, perdonar significaba reconciliarse, y reconciliarse quería decir seguir como antes. Con frecuencia confundimos perdón y reconciliación, como si el acto de perdonar consistiese en restablecer unas relaciones idénticas a las que teníamos antes de la ofensa. En las relaciones íntimas de parentesco, de vida común y de trabajo, la reconciliación debería ser la consecuencia normal del perdón. Pero el perdón en sí mismo no es sinónimo de reconciliación, porque puede tener su razón de ser sin que ésta exista. Por ejemplo, podemos perdonar a una persona ausente, muerta o incluso desconocida. Es evidente que en estos casos la reconciliación es imposible. Asimismo, vemos padres que han perdonado al asesino de su hija sin haberlo ni visto ni conocido. En las terapias de duelo, es una práctica habitual pedir a la persona inmersa en ese proceso que perdone al ser querido desaparecido. Cuando se trata de ciertos casos de abuso o violencia,
Se aconseja a la víctima poner término a la relación con su agresor para protegerse, lo que no significa que haya que excluir el perdón como en un posible futuro. Pero es un error pensar que una vez concedido el perdón es posible relacionarse como antes con el ofensor. ¿Se pueden recuperar los huevos después de haber hecho una tortilla? ¿Se puede recobrar la harina una vez cocido el pan? Es imposible volver al pasado después de haber sufrido una ofensa. O bien se intenta autoconvencerse de que no ha pasado nada, y entonces se restablece la relación en la mentira, o bien se aprovecha el conflicto para revisar la calidad de la relación y reanudarla sobre nuevas bases más sólidas. Perdonar no exige renunciar a nuestros derechos. Nos planteamos aquí la cuestión de las relaciones entre la justicia y el perdón. Y si quisiéramos tratarla de manera adecuada nos llevaría demasiado lejos. Bastará con señalar que, mientras la justicia se ocupa de restablecer sobre una base objetiva los hechos de la persona perjudicada, el perdón responde en primer lugar a un acto de benevolencia gratuita, lo que no significa que al perdonar se renuncie a la aplicación de la justicia. Esto es lo que una mujer comprendió cuando decía que su marido le pedía el divorcio y le negaba cualquier compensación por sus 20 años de matrimonio y de trabajo. A pesar de una injusticia tan flagrante, ella estaba dispuesta a perdonarle todo. Aun cuando he educado a nuestros hijos y contribuido al éxito de su carrera diplomática, no quiero causarle ningún perjuicio, decía. Lo perdono que me abandone dejándome sin blanca, que quiera quitarme mis hijos e incluso que me haya rechazado por una mujer más joven. Esta actitud, por bella y generosa que pueda parecer, encubría mucho miedo y cobardía ante el supuesto gran hombre. Entonces se le dijo a la mujer: «Usted está confundiendo el perdón con la justicia. Busque un buen abogado y haga valer sus derechos, y ya decidirá después si aún quiere perdonarlo». Y eso fue lo que hizo. El perdón que no combate la injusticia, lejos de ser un signo de fuerza y de valor, lo es de debilidad y de falsa tolerancia, lo que incita a la perpetuación del crimen. Es lo que algunos obispos no han entendido y después de haber sido informados de que algún miembro del clero había cometido abusos sexuales, no han intervenido a tiempo y con firmeza. Perdonar al otro no significa disculparlo. Lo perdono, no es culpa suya. Esta frase refleja otro concepto erróneo del perdón. Erróneo porque perdonar no equivale a disculpar al otro, es decir, descargarle de cualquier responsabilidad moral. Nos faltan los pretextos para justificar esta postura, la influencia de la herencia, de la educación, de la cultura. En tal caso nadie sería responsable de sus actos, porque nadie gozaría de suficiente libertad. ¿No se interpreta también con frecuencia de modo equivocado el refrán popular que dice: comprender es perdonar, equiparándolo a decidir pasar la esponja sobre todos los crímenes? Es frecuente que la excusa falsa tome el aspecto de una maniobra hábil y camuflada, utilizada para atenuar el sufrimiento. Estar persuadido de que el ofensor no es responsable es menos doloroso de soportar que saber que ha hecho daño con plena conciencia y con toda libertad. Pero la excusa fácil puede ser un arma de dos filos, porque si bien por un lado produce alivio, por el otro infravalora e incluso desprecia al ofensor. Afirma con sordina: no eres lo bastante inteligente para ser responsable de semejante falta. En definitiva, contribuye más a humillar que a liberar. Gabriel Marcel ilustra bien este punto en la obra de teatro titulada La Grace. Françoise, esposa infiel, ya no puede soportar el discurso de su esposo Gerard, que intenta en vano disculparla. Gerard le dice: no tengo por qué perdonarte, la razón de tus actos no está en ti. Françoise, humillada, protesta: no, eso no, antes la muerte. Perdonar no es una demostración de superioridad moral. Algunos perdones humillan más que liberan.
¿Qué sucede en estos casos? El perdón, precisa un autor, puede transformarse en un gesto útil y sutil de superioridad moral, de suprema arrogancia. Bajo una apariencia de magnanimidad, puede disimular un instinto de poder. ¿Cómo explicar que quien perdona intente darse aires de falsa grandeza? La razón es que trata de ocultar su profunda humillación. Intenta protegerse de la vergüenza y el rechazo que le invaden. Trata de camuflar su humillación con la superioridad del caballero herido, pero lleno de generosidad y misericordia. La tentación de perdonar para deslumbrar a la galería es grande. Al mismo tiempo, el perdonador exhibe su grandeza moral de ofendido para poner más en evidencia la bajeza del ofensor. Ahora bien, en tanto el perdón se utilice con estos fines, es evidente que no se hará más que caricaturizarlo. El verdadero perdón de corazón tiene lugar en la humildad y abre el camino a una verdadera reconciliación. El falso perdón, por el contrario, solo sirve para mantener una relación dominante-dominado. Contra este perdón altivo se revela el mí, personaje de la obra Un homme de Dieu, de Gabriel Marcel, que había sido infiel a su marido, un pastor protestante. Después de haber sufrido durante años este perdón altivo, ya no puede más y exclama: «Me horroriza esa grandeza de alma barata». Y Claude responde: «Barata, pero si te he perdonado». En mí le interrumpe: «Si no me has perdonado porque me amabas, ¿qué quieres que haga yo con tu perdón?». El perdón, que solo sirve para demostrar la superioridad moral, lo practican tres tipos de perdonadores profesionales. En primer lugar, el compulsivo, que aporrea con su perdón por el menor pecadillo. El segundo es el husmeador de culpabilidad, que agrava la situación por el placer de mostrarse clemente y agobiar con su perdón. El tercero es la perpetua víctima, cuyo ejemplo más habitual es la mujer de un marido alcohólico, que cuenta con atraerse las simpatías y las alabanzas de su entorno, porque se sacrifica viviendo con ese hombre espantoso y perdonándole una y otra vez con numerosas cogorzas. Por tanto, lejos de ser una manifestación de poder, el verdadero perdón es en primer término un gesto de fuerza interior. En efecto, se necesita mucha firmeza interior para reconocer y aceptar la propia vulnerabilidad y no tratar de camuflarla con aires de falsa magnanimidad. Es posible que al principio el móvil sea la necesidad de mostrarse superior al perdonador. Por eso, en el curso del proceso de perdón, el perdonador habrá de estar atento a purificar los motivos que podrían viciar todos sus generosos esfuerzos. Perdonar no consiste en traspasarle la responsabilidad a Dios. El perdón solo corresponde a Dios. No cabe duda de que esta máxima se ha interpretado en ocasiones como si los seres humanos no tuvieran nada que ver con el acto de perdonar. Buen pretexto para descargar en Dios la propia responsabilidad. Pero haríamos mal, pues Dios, en el ámbito del perdón, como en cualquier otro ámbito, no hace por nosotros lo que corresponde a la iniciativa humana. Recientemente alguien confesaba que perdonarle era fácil. Si alguien me ofende, me apresuro a pedir a Dios que le perdone. Así no tengo que dejarme torturar por toda clase de emociones como la pena, la cólera, el resentimiento o la humillación. A pesar de lo admirable de esta demostración de fe, no puede por menos de cuestionarse la salud mental de este individuo. En lugar de asumir su vivencia, por penosa que fuese, se la traspasaba a Dios. Es necesario recurrir a lo espiritual como un elemento esencial del perdón, pero también, en primer lugar, hay que prepararse en el plano humano para recibir la gracia de Dios. El perdón depende a la vez de la acción humana y de la acción divina. La naturaleza y la gracia no se eliminan, al contrario, se coordinan y se complementan. Estas caricaturas del perdón no son ficticias, sino bien reales. John Patton, en su libro ¿Is Human Forgiveness Possible? ¿Es posible el perdón humano?, considera que las malas interpretaciones del perdón son de tal naturaleza que desespera de la posibilidad de perdonar del ser humano.
es mejor remitirse a Dios, que es el único que puede perdonar. Debería concentrar sus energías en tomar conciencia del perdón ya realizado en él, o sea, en Dios. La postura de Platón es muy exagerada e insostenible, porque no tiene en absoluto en cuenta la aportación humana al perdón, por humilde que ésta sea. Recordemos finalmente que si bien emprender la vía del perdón verdadero exige mucho valor, evitar ceder a los espejismos de los falsos perdones no requiere menos. El término perdón, tal como se utiliza normalmente en el lenguaje cotidiano, es equívoco, no expresa la compleja realidad que debería designar, pues la mayoría de las veces remite a un acto de voluntad instantáneo y aislado de un contexto. Pero el perdón verdadero es mucho más. Por un lado, es más que un esfuerzo de voluntad. El proceso del perdón apela a todas las demás facultades de la persona. Por otro lado, lejos de ser un acto instantáneo, el perdón se sitúa en el tiempo y se escalona en un período más o menos largo. Implica un antes, un durante y un después. El acto de perdonar requiere pues multitud de condiciones, todas igualmente necesarias: tiempo, paciencia consigo mismo, moderación del deseo de eficacia y perseverancia en la decisión de llegar hasta el final. Por eso, cuando intentamos encontrar las expresiones más adecuadas para describirlo, nos vienen a la mente las siguientes: conversión interior, peregrinación del corazón, iniciación al amor hacia los enemigos y búsqueda de libertad interior. Todas estas expresiones reflejan la necesidad de una progresión. El perdón comienza por la decisión de no vengarse. El camino más largo empieza con un primer paso. Dar el primer paso en el largo camino del perdón implica decidir no vengarse. No se trata de una decisión adoptada bajo el impulso de un voluntarismo implacable, sino que la dicta la voluntad de sanar y de crecer. No merece la pena hablar de todos los sinsabores y miserias que engendra la venganza, ya que son lo bastante graves como para no dejarse tentar por ese descenso a los infiernos, aun cuando la pendiente del instinto nos incita a ello. En torno a este tema, Jean de Melau transmite el pensamiento de un poeta cubano encarcelado durante 22 años en las prisiones de Fidel Castro. Para él, perdonar es romper el engranaje de la violencia, negarse a combatir con las armas de odio del adversario, ser o volver a ser libre, incluso cuando se está encadenado. En la misma línea, Jean-Marie Poirier dice: ¿en qué consiste el perdón? En no tomar la revancha. Pese a que esta definición sea negativa, no cabe la menor duda de que la decisión de no vengarse es el punto de partida de cualquier perdón verdadero. El perdón requiere introspección. Como una patada a un hormiguero, la ofensa provoca confusión y pánico. La apacible armonía de la persona herida se ve transformada, su tranquilidad perturbada, su integridad interior amenazada. Sus deficiencias personales, hasta entonces camufladas, afloran de repente. Sus ideales, por no decir sus ilusiones de tolerancia y de generosidad, se ponen a prueba. La sombra de su personalidad emerge. Las emociones que se creían bien controladas enloquecen y se desencadenan. Ante esta confusión, la persona se siente impotente y humillada, y las viejas heridas mal curadas suman sus voces discordantes a esta cacofonía. Entonces se siente una gran tentación de negarse a tomar conciencia de la propia pobreza interior y aceptarla. Y entran en juego varias maniobras de diversión para impedir hacerlo: negarse, refugiarse en el activismo, intentar olvidar, jugar a la víctima, gastar las energías en encontrar al culpable, buscar un castigo digno de la afrenta, acusarse a sí mismo hasta la depresión, mantenerse firme o jugar al héroe intocable y magnánimo. Ceder a tales maniobras comprometería el éxito del perdón, que exige liberarse a sí mismo antes de poder liberar al ofensor. Una determinada literatura sobre el perdón, como por ejemplo la de la New Age,
aconseja perdonar en frío, sin preocuparse por examinar los propios estados de ánimo. Este es un mal consejo, porque el perdón pasa necesariamente por la toma de conciencia de uno mismo y por el descubrimiento de la propia pobreza interior, que implica vergüenza, sentimiento de rechazo, agresividad, venganza, deseo de acabar de una vez. Dirigirse a sí mismo una mirada más lúcida y auténtica es un alto obligatorio en el camino sinuoso del perdón. En un primer momento esta mirada asusta e incluso puede llevar a la desesperanza. Sin embargo, aunque se trata de una etapa difícil, no deja de ser indispensable, ya que el perdón al otro ha de pasar necesariamente por el perdón a uno mismo. Para Christian Ducot, el perdón es una invitación a la imaginación. Aunque parezca extraño, no se puede definir mejor, pues en efecto la imaginación representa un papel esencial en el proceso del perdón. El mismo autor escribe también: el perdón representa esta innovación, por oposición a la lógica repetitiva e inevitable de la justicia vengadora. Crea un espacio en el que la lógica inmanente a las equivalencias judiciales ya no es válida. El perdón no es el olvido del pasado, sino la posibilidad de un futuro distinto del impuesto por el pasado o por la memoria. Por tanto, para emprender la vía del perdón es importante soñar con un mundo mejor donde reinen la justicia y la compasión. Utópico, dirán. Nada de eso. ¿No empieza cualquier creación de un mundo nuevo por las fantasías más extravagantes? Así pues, el perdón forma parte del imaginario e implica una voluntad de creación, o mejor aún, de recreación. Miguel Rubio ha captado toda su originalidad. Perdonar no es un gesto rutinario muy extendido. No es una costumbre cotidiana, sino más bien una flor oculta, original, que florece en cada ocasión sobre una base de dolor y victoria sobre uno mismo. Después de todo, crear, ¿no es hacer algo a partir de nada? Esa nada de la que parte el perdón es la ausencia o el vacío de la ofensa que introduce y se introduce en las relaciones humanas. El perdón invierte la situación y crea una relación nueva con el culpable. Liberado de sus dolorosos vínculos con el pasado, el perdonador puede permitirse vivir plenamente el presente y prever nuevas relaciones con su ofensor en el futuro. En ese momento habrá aprendido a dejar de mirar con los malos ojos del resentimiento y comenzará a ver con ojos nuevos. En psicoterapia esto se denomina reenfoque. Como la palabra indica, se trata de ver el suceso infortunado en un marco más amplio. Hasta ese momento se estaba aferrado a la herida, incapaz de ver otra cosa, con el corazón lleno de resentimiento. Y ahora se levanta la cabeza para juzgarlo todo desde una perspectiva más justa y más amplia. La visión se dilata, se extiende sobre una realidad mayor y hace retroceder los límites del horizonte. La ofensa, que había ido invadiendo cada vez más espacio, empieza a perder importancia ante las nuevas posibilidades de ser y de actuar. Pero el trabajo no termina aquí. Para lograr perdonar es indispensable seguir creyendo en la dignidad de aquel o aquella que nos ha herido, oprimido o traicionado. Por supuesto, en caliente será muy difícil hacerlo. El agresor nos parecerá un ser malvado al que condenaremos. Pero una vez lograda la curación, puede que, como en la historia de Alfred, se modifique nuestra imagen perversa del otro. Detrás del monstruo descubriremos un ser frágil y débil como nosotros mismos, un ser capaz de cambiar y evolucionar. Además, perdonar no solo supone liberarse del peso del dolor, sino también liberar al otro del juicio malintencionado y severo que de él nos hemos forjado. Es rehabilitarlo a sus ojos en su dignidad humana. Jean Delumeau ha encontrado unas palabras muy adecuadas para expresarlo. El perdón es liberación, emancipación y recreación. Nos renueva, devuelve la alegría y la libertad a quienes están oprimidos por el peso de su culpabilidad.
Perdonar en su gesto de confianza hacia un ser humano es un sí a nuestro hermano. En el mismo sentido, Ión Sobrino ve en el perdón un acto de amor al enemigo capaz de convertir a ese mismo enemigo. Perdonar a quien nos ofende es un acto de amor hacia el pecador a quien queremos liberar de su infortunio personal y al que no queremos cerrar definitivamente el futuro. Todo esto es muy bonito, pero querer ir más lejos ¿no encierra siempre un riesgo? ¿No va el ofensor a resistirse y rechazar la liberación que se le ofrece? ¿No se corre el peligro de sufrir una segunda ofensa por su rechazo del perdón? Existe el riesgo, ¿y merece la pena correrlo? El verdadero perdón exige vencer el miedo a ser humillado una vez más. Esto hace escribir a Jean-Marie Poyard. Por eso es duro el perdón, porque se tiene miedo. Llegados a este punto, no tenemos motivos para preguntarnos si el acto de perdonar no supera las meras fuerzas humanas. El perdón se integra simultáneamente en dos universos, el humano y el divino. En el concepto de perdón hay que evitar dos errores importantes. El primero consiste en reducirlo a un comportamiento puro y simplemente humano, que estaría motivado por el miedo o la piedad. Un psicólogo conductista asimila el perdón a una maniobra defensiva. Según él, el perdón entre los humanos está determinado por el miedo a las represalias y a la destrucción mutua. El filósofo griego Séneca veía en la piedad el principal motivo del perdón, y resumía su pensamiento en una célebre fórmula: perdona al más débil que tú por piedad hacia él, y al más fuerte que tú por piedad hacia ti. El otro consiste en considerar el perdón una prerrogativa exclusiva de Dios, con lo que se deja poco espacio para la iniciativa humana y al mismo tiempo se afirma sin matices: solo Dios puede perdonar, o el perdón es cosa de Dios. Fórmulas que dejan muy poco lugar a la responsabilidad humana. Por supuesto que es cosa de Dios, si se entiende como las tradiciones judía, cristiana y musulmana, que Dios es la fuente última del perdón auténtico, pero el perdón no acontece sin la cooperación humana. El perdón se sitúa en el punto de conjunción de lo humano y lo espiritual. Es importante respetar esos dos componentes para articularlos bien, pues de no hacerlo así, se corre el riesgo de amputar el perdón uno de esos dos elementos esenciales. También sobre este punto Jean Delumieux ha encontrado las palabras exactas. Afirma que el perdón constituye el único vínculo posible entre los hombres y entre los hombres y Dios. El arco iris entre Dios y los hombres es el perdón. Hasta este momento hemos examinado la parte que corresponde al ser humano en materia de perdón: la decisión de no vengarse, la introspección para curarse, la creación de un orden nuevo y finalmente la liberación de su hermano o hermana. Y nos ha parecido que todas estas tareas van más allá de las fuerzas humanas. Y con razón, ya que el término perdonar, como indica la etimología, significa dar en plenitud, como perfeccionar significa hacer en plenitud. Pues bien, el perdón implica esta idea de plenitud, porque expresa una forma de amor llevada hasta el extremo, amar a pesar de la ofensa sufrida, lo que para realizarse requiere fuerzas espirituales que superan las fuerzas humanas. La experiencia espiritual vivida en el proceso del perdón se sitúa en otro registro de ser y de actuar. En ese plano, el yo personal se dispone a abandonar el control de la situación. En otras palabras, se hace receptivo a lo desconocido e imprevisto si desea entrar en la fase última del perdón. Gracias a una pasividad activa, estará atento a la acción del espíritu que sopla donde quiere y cuando quiere. En ese momento, el trabajo psicológico paciente y voluntario cede su lugar a la espera relajada y llena de esperanza de un perdón que no procede de uno mismo, sino de otro.
Renunciar a la voluntad de poder, es decir, a querer ser el único agente del perdón, va más allá de lo que en principio se piensa. Para lograr perdonar hay que desprenderse hasta de la voluntad de perdonar. Qué gratificante sería poder afirmar con aire triunfante, te perdono. Pero el perdón, en su fase última, no conoce esa suficiencia, sino que se hace discreto, humilde, incluso silencioso. No depende ni de la sensibilidad, ni de la emotividad, sino que emerge desde el fondo del ser y del corazón animado por el espíritu. Goza de algo único que no tiene nada en común con el sentimentalismo, en opinión de Lewis Smedes, quien también afirma que el perdón posee un sentimiento, un color y un clima particulares, diferentes de cualquier otro acto creativo en el repertorio de las relaciones humanas. El perdón plantea un auténtico desafío, el de mantener la tensión entre lo psicológico y lo espiritual. En consecuencia, una pedagogía del perdón completa y esclarecedora ha de tenerlo en cuenta, y eso es lo que haremos al dividir el proceso del perdón en 12 etapas. 1. Decidir no vengarse y hacer que cesen los gestos ofensivos. 2. Reconocer la herida y la propia pobreza interior. 3. Compartir la herida con alguien. 4. Identificar la pérdida para hacerle el duelo. 5. Aceptar la propia cólera y el deseo de venganza. 6. Perdonarse a sí mismo. 7. Empezar a comprender al ofensor. 8. Encontrar el sentido de esa ofensa en la propia vida. 9. Saberse digno de perdón y ya perdonado. 10. Dejar de obstinarse en perdonar. 11. Abrirse a la gracia de perdonar. 12. Decidir acabar con la relación o renovarla. A continuación, desarrollaremos cada uno de estos pasos. El primero, que era no vengarse y hacer que cesen los gestos ofensivos. El movimiento del perdón no puede desencadenarse mientras desees saciar tu sed de venganza, que te irá consumiendo en situación de víctima. El impulso de la venganza es instintivo y se experimenta después de una ofensa inmerecida. Pero la sed de venganza es mala consejera. Evitarla implica evitarte un montón de problemas. Como dice un proverbio chino, el que se vengue deberá cavar 2 tumbas. Pero aún hay más. Reclamar, como dice Shakespeare, una libra de carne humana como compensación por las humillaciones sufridas. Aliviará durante algunos momentos tu resentimiento interior, pero no podrás sofocarlo. En cambio, la revancha te provocará una sarta de sinsabores y de desgracias, de los que a continuación veremos una lista. Tómate tiempo para leerla y meditar las razones que militan en favor de la no venganza, y luego pregúntate, teniendo en cuenta todas estas razones, ¿aún deseo vengarme? La venganza enfoca tu atención y tu energía hacia el pasado. Tu presente ya no tiene espacio, ni tu futuro proyectos interesantes. El espíritu de represalia reaviva tu herida al recordártela sin cesar. Te impide gozar de la paz y la tranquilidad necesarias para la curación de tu herida y su cicatrización. Para ser capaz de satisfacer tu venganza a pesar tuyo, deberás imitar a tu ofensor y dejarte arrastrar a su danza infimal, y al hacerlo no solo te sentirás aún más herido, sino que además te envilecerás. La venganza incita a su autor a repetir gestos malvados, que además de ahogar toda creatividad, al mismo tiempo obstaculizan su crecimiento personal. Castigar a tu ofensor por el placer de vengarte engendrará en ti un profundo sentimiento de culpabilidad. Te sentirás culpable por utilizar el sufrimiento ajeno para aliviar tu propia humillación. El espíritu de venganza lleva a condenar sin piedad al ofensor
pero es de temer que el juicio desvalorizado que te has hecho de él se vuelva contra ti. Entonces te obsesionará el miedo a que los demás te paguen con la misma moneda en un futuro próximo. La réplica que consideras justificada creará en ti un estado constante de temor y ansiedad. Temerás sin cesar el día en que tu adversario pase al contraataque. La venganza fomentará en ti el resentimiento, la hostilidad y la cólera, que son sentimientos generadores de estrés. Sin duda conoces los malignos efectos del estrés, que ataca el sistema inmunitario y provoca toda una serie de enfermedades neurovegetativas. Reconocer la herida y la propia pobreza. Un experimentado psicoterapeuta decía: he llegado a la convicción de que la mayoría de las neurosis tienen su origen en un rechazo del sufrimiento o en la incapacidad de soportarlo. En efecto, sí, después de sufrir una ofensa, no reconoces y confiesas tu sufrimiento, te expones a no llegar jamás al perdón auténtico. A fin de cuentas, el perdón que creerás haber concedido no será más que una forma de defensa contra el sufrimiento. Nunca lograrás perdonar si sigues negando que has sido ofendido y herido, y que al mismo tiempo ha quedado al descubierto tu pobreza interior. De ello resulta que una de las primeras tareas que te incumbe será revivir la ofensa, pero esta vez lo harás con mayor confianza en ti mismo, sobre todo si te acompaña alguien en esta búsqueda interior. Aprenderás a aceptar, curar y transformar para tu propio beneficio el sufrimiento causado por la ofensa. La ofensa es como un anzuelo en el dedo. No puedes quitártela arrancándola, sino que debes hundirla más en la carne para sacar la punta y extirparla. El psiquismo humano está muy bien organizado para defenderse de la invasión de un sufrimiento demasiado grande. Cuando éste resulta insoportable, intenta atenuar su impacto por diversos medios. En el plano biológico, moviliza las hormonas naturales contra el dolor. En el plano psicológico, los mecanismos de defensa o resistencia actúan a modo de fusibles que se funden para impedir que una corriente demasiado fuerte queme el circuito eléctrico. Más exactamente, lo que hacen es paralizar los efectos destructivos de las sensaciones demasiado intensas para que el organismo en su conjunto pueda sobrevivir. Algunos psicólogos no parecen valorar en su justa medida la utilidad de los mecanismos defensivos. En su opinión, habría que eliminarlos lo antes posible. Pero parecen olvidar que en los mecanismos de defensa fisiológicos y psicológicos hay inscrita una gran sabiduría, de modo que estos mecanismos permiten a las personas heridas sobrevivir y proseguir sus actividades sin derrumbarse por completo. ¿No son estos mecanismos defensivos los que hacen posible que un soldado herido encuentre las fuerzas necesarias para recorrer a pie largas distancias con el fin de ser atendido? Que la madre de familia profundamente afligida por la muerte de su marido acalle su dolor para atender a sus hijos, o que el hombre de negocios amenazado por una quiebra inminente encuentre valor para proseguir sus actividades cotidianas sin desalentarse? Sin embargo, estos mecanismos defensivos resultarán inútiles y hasta perjudiciales si siguen protegiendo a alguien una vez pasado el peligro. Esa persona parecerá un policía que después del trabajo se empeña en llevar el chaleco antibalas a su casa, donde se encuentra seguro. Examinemos más detenidamente las diferentes formas que pueden adquirir estas resistencias psicológicas, de modo que podamos identificarlas mejor. Estas se dividen en dos grandes categorías: resistencias cognitivas y resistencias emotivas. Resistencias cognitivas. Recordemos que la negación cognitiva consiste en negar la ofensa o en intentar minimizar su impacto. Estas resistencias revisten varias formas. En primer lugar, veamos la del olvido. Consiste en pretender que el olvido de la ofensa
o de su impacto es el camino ideal para llegar al perdón. En segundo lugar, la de las excusas. Es un esfuerzo por inventar toda clase de falsas excusas con el fin de descargar de responsabilidad al ofensor. Finalmente, recordemos una trampa análoga, que consiste en borrar un conflicto con un perdón rápido y superficial. Para justificar la negación cognitiva nos faltan razones, que son aún más coactivas cuando se trata de traiciones o de graves injusticias por parte de los allegados, ya que éstas se perciben como algo tan doloroso y amenazador que se prefiere ignorarlas. De este modo, a pesar de múltiples indicios, el marido rechaza la evidencia de la infidelidad de su mujer, la madre la de la drogadicción de su hijo, pese a observar en él todos los comportamientos de un drogadicto, y el jefe la de su empleado tan fiel que pueda llegar a robar. Indudablemente esta estrategia del avestruz atenúa la pena y la decepción, pero a largo plazo abocan amargas tomas de conciencia. A veces, la resistencia cognitiva lleva hasta el olvido total de un acontecimiento, pero este no deja de producir su nefasto efecto sobre el comportamiento, incluso transcurridos varios años. Resistencias emotivas. Las investigaciones recientes sobre las dependencias creadas por el alcohol y las drogas han revelado que la vergüenza mal vivida representa un papel determinante en la negación emocional. Ahora bien, el sentimiento de vergüenza y los mecanismos de defensa que sirven para camuflarlo apenas se han empezado a explorar. Hasta ahora el sentimiento de vergüenza se confundía a menudo con el de culpabilidad, pero son diferentes y no tienen ni el mismo origen ni la misma función. El sentimiento de culpabilidad surge de haber violado una ley o un principio moral que representa la realización de un ideal personal o social. La vergüenza es la sensación de que el yo profundo está al descubierto y expuesto a plena luz. La vergüenza hace descubrir hasta qué punto es uno vulnerable, impotente, incompetente, inadecuado y dependiente. La persona enfrentada al sentimiento de culpabilidad dirá: he hecho mal, soy culpable y me siento culpable, mientras que la persona que siente vergüenza afirmará: soy mala y no valgo nada, tengo miedo de que me rechacen. El sentimiento de culpabilidad proviene de la conciencia de no haber alcanzado el propio ideal, mientras que el sentimiento de vergüenza nace de la conciencia aguda de las deficiencias y la vulnerabilidad del yo profundo. Al avergonzado le parece que sus debilidades se exhiben a los ojos de todos y se siente siempre amenazado por el ridículo y el rechazo. Habrá quien se pregunte, ¿por qué tanta insistencia en la relación entre la vergüenza y el perdón? Realmente hay una estrecha relación entre la vergüenza y la negación emocional, y en consecuencia con el perdón. Sin ninguna duda, la ofensa provoca un sentimiento de humillación y de vergüenza. Este sentimiento es aún mayor cuando la ofensa proviene de una persona amada o estimada de la que se depende. La dependencia del otro y las diferentes necesidades, más o menos infantiles, se ponen al descubierto. La decepción es aún más aguda cuando la humillación procede de la misma persona de la que se esperaba afecto y estima. Querer perdonar sin ser consciente de esta humillación y de la vergüenza que sigue a la ofensa es avanzar por un camino minado y sin salida. La voluntad de perdonar, por generosa que sea, camuflará la necesidad de protegerse de la vergüenza de sentirse insignificante. El principal desafío que plantea la fase emocional del perdón es justamente reconocer el profundo sentimiento de vergüenza para aceptarlo, relativizarlo, digerirlo e integrarlo. Una vez controlado, no solo resultará soportable, sino que hará a la persona más consciente de la impotencia y la finitud comunes a todos los seres humanos. Pero el sentimiento de vergüenza no se deja descubrir fácilmente. Por eso es necesario identificar las máscaras bajo las cuales se disimula,
la cólera, el deseo de poder, el fariseísmo moral, el complejo de víctima eterna y el perfeccionismo. La cólera y el deseo de venganza sirven con frecuencia para ocultar la vergüenza. En lugar de aceptarla, el ofendido, avergonzado y humillado reacciona queriendo a su vez humillar al ofensor. En un intento de liberarse de su propia vergüenza, la proyecta en su agresor para verle sufrir el mismo mal. A veces, en algunos individuos, la cólera y la necesidad de castigar tienen un efecto de boomerang. Al haber reprimido todo sentimiento de agresividad, vuelven contra sí mismos su cólera y su deseo de venganza. La vergüenza se camufla entonces detrás de los sentimientos de ansiedad y de culpabilidad autopunitiva, lo que la hace aún más difícil de detectar. En este sentido, se puede decir que la gente prefiere sentirse culpable antes que avergonzada e impotente. Algunos perdones concedidos en un momento de ira contenida son de hecho venganzas sutiles, lo que puede explicar por qué el beneficiario de tal perdón siente un profundo malestar. En lugar de experimentar una sensación de liberación, se siente confuso y a menudo humillado. Por contrario que pueda parecer o contradictivo, algunas personas humilladas soportan y adoptan actitudes de poder y de superioridad. De ese modo intentan evitar experimentar la impotencia que engendra la vergüenza que sienten de sí mismas. Como reacción, tienden a exagerar su importancia. Los demás les parecen inferiores en conocimientos, cualidades morales y poder. Para expresarlo en el lenguaje del análisis transaccional, esas personas se declaran a sí mismas correctas, mientras los demás les parecen no correctos. En la misma línea adoptan actitudes arrogantes de superioridad y omnisciencia. Todo ello por miedo a enfrentarse a su pobreza interior, pues el mero hecho de pensar en afrontarla desencadena en ellas una serie de ansiedades. Su concepto del perdón se encuentra viciado y lo utilizan, sobre todo, como medio de asegurar su dominio. La voluntad de poder es otra forma de camuflar la vergüenza. Vista desde una perspectiva moral, reviste la forma de una falsa grandeza moral que se podría calificar de fariseísmo. La persona ofendida, incapaz de aceptar su propia humillación, utilizará el perdón para humillar a su vez al que le ha hecho daño. Será como decirle: «¿Ves? Soy superior a ti, y voy a probártelo perdonándote». Es demasiado evidente que esta clase de perdón encubre mucho amor propio y menosprecio hacia el otro. En el polo opuesto del fariseo de moral arrogante, se encuentra la persona que representa el papel de eterna víctima. Invirtiendo la estrategia, ha aprendido a sacar partido de su vergüenza para atraerse la piedad ajena. Sabe explotar en beneficio propio las faltas de su perseguidor. Siempre se está quejando de él y de sus maldades. Habla de su sufrimiento a cualquiera y exhibe con una complacencia apenas disimulada los malos tratos que debe soportar. Al mismo tiempo, suscita la indignación de sus oyentes hacia su opresor. Por eso, cuando la eterna víctima afirma pasar la esponja sobre las faltas cometidas, pretende simplemente mostrarse digna de admiración y de alabanza. Finalmente, veamos la máscara de perfección con la que se puede cubrir un perdonador. Es frecuente que de niño el perfeccionista se haya visto expuesto a una gran vergüenza. Su familia ha podido educarlo a base de reprimendas que apelaban a ella, o quizás se haya sentido muy avergonzado por los comportamientos erráticos de un padre alcohólico. También de niño ha podido jurarse que nunca le reprenderían por nada que pueda hacerle sentir vergüenza. Por eso intenta ser irreprochable en todo y en todas partes. Dado que es un modelo de virtud, se obliga a perdonar. El perdón le ayuda a proteger la frágil fachada que él intenta que sea inatacable. Estas son algunas de las trampas psicológicas susceptibles de obstaculizar la cirugía del corazón humano
que forma parte de la dinámica del perdón. A menudo aspiran a camuflar el sentimiento de humillación y de vergüenza con un falso perdón, con lo que impiden que éste sea un gesto liberador y gratificante. De aquí se desprende la necesidad de hacer una limpieza del universo emocional antes de llegar al perdón auténtico. Compartir la herida con alguien. Si soy escuchado, simplemente escuchado, todo el espacio es mío y sin embargo hay alguien. Ante una afrenta, una traición o una agresión, hay varias reacciones posibles. Entre la reacción defensiva de la persona que se aísla y la de la víctima que se hace el mártir, hay una opción más sana y con más posibilidades de curación. Compartir el sentimiento con alguien que sabe escuchar sin juzgar, sin moralizar, sin agobiar con sus consejos y sin intentar siquiera aliviar el dolor, por preocupante que sea. El éxito de la fase emocional del perdón dependerá en gran medida de tu apertura sincera a un interlocutor atento. ¿Por qué hay que compartir el interior herido? Uno de los aspectos más insoportables de la herida es la sensación de ser la única persona del mundo que soporta esa carga. Ahora bien, cuando cuentas tu historia a alguien que acepta representar el papel de confidente, ya no estás solo, hay otra persona compartiendo no solo tus secretos, sino también el peso de tu sufrimiento. Además, el hecho de confiarte a otro te hará revivir con más calma el acontecimiento ofensivo y te vendrá bien para que tomes conciencia de emociones que aún están a flor de piel. El pasado se activará y se hará presente, revivirás tu drama, pero esta vez en un contexto más sereno. Adquirirás mayor seguridad gracias a la confianza puesta en tu confidente y cambiará tu percepción de la ofensa. Te parecerá menos amenazadora y más soportable. Sin duda, ya has experimentado que es más fácil encontrar soluciones a los problemas ajenos que a los propios. Y esto es lo que sucederá cuando confíes en alguien que te sirva de espejo o de caja de resonancia. A partir de ese momento comenzarás a tomar distancias respecto a tus dificultades y a verlas desde una perspectiva más amplia, y en consecuencia serás capaz de controlarlas mejor. La última ventaja que podrás obtener de tus conversaciones con una persona con la que sintonices será que su aceptación incondicional irá poco a poco influyendo en ti. Como ella te habrá recibido con compasión, tú también estarás dispuesto a tratarte con indulgencia. Te aseguro que esta aceptación de ti mismo te proporcionará paz y calma interior. Los efectos beneficiosos de compartir los estados de ánimo con un confidente son indiscutibles. ¿Se puede esperar lo mismo de compartir la ofensa con el propio ofensor? James Sullivan, psicólogo clínico de gran experiencia, afirma que el éxito del perdón emocional depende de 3 condiciones esenciales: que el ofensor reconozca su falta, exprese su pesar y decida no reincidir. Pero, ¿qué sucede si el culpable de la ofensa no quiere ni hablar ni oír de ello? Como le ocurrió a una chica que había sido reiteradamente sometida a abusos sexuales por parte de su padre. Después de una larga terapia, ella sentía la necesidad de contarle las desastrosas consecuencias de los abusos sexuales de que él la había hecho objeto. Para ella era algo apremiante, pues su padre sufría un cáncer en fase terminal. El padre, por su parte, siempre había evitado abordar el tema. Sin posibilidad de dialogar con él, ella se creía incapaz de perdonar. Se le aconsejó que utilizara el lenguaje silencioso del corazón para aliviar su pena y su agresividad, e incluso para llegar a perdonarlo. Y esto fue lo que hizo. Durante los momentos de silencio, a la cabecera de su padre, creaba una relación profunda sincronizando su respiración con la de él. Luego le contaba en su corazón todos los sufrimientos que el incesto le había ocasionado. Tras varias sesiones en las que dejó hablar a su corazón, sintió crecer en ella el perdón y experimentó un profundo alivio. Y sorprendentemente le pareció que también su padre estaba mucho más tranquilo.
La situación se complica cuando el ofensor se niega a reconocer su falta o está ausente, es inabordable, desconocido o ha muerto. En tal situación, James Sullivan sugiere al consejero que represente el papel del ofensor, reconozca en su nombre su culpa y exprese su pesar y su propósito de enmienda. Para ilustrar sus palabras, cuenta la historia de una religiosa que estaba perpetuamente deprimida por haber sido rechazada por su madre en su infancia. Una vez que James Sullivan comprendió que la religiosa le había transferido a él la imagen de su madre, aceptó representar tal papel. Le pidió perdón por haberla desatendido en su infancia. Después le expresó su alegría por haberla vuelto a encontrar y poder aprender a amarla de nuevo. Según este psicólogo, estas sesiones fueron tan beneficiosas para la religiosa que pudo reencontrarse con la niña interior y permitirle revivir y expresar unas emociones que hasta entonces habían estado congeladas. Lloró mucho, se encolerizó y finalmente perdonó a su madre. No siempre es posible contar con la ayuda de un consejero que se preste a representar el papel del ofensor. Por eso, si llega el caso, se recurre a otros medios para sustituirlo, por ejemplo, escribir cartas sin echarlas al correo, o dialogar con una silla imaginando que el ofensor está sentado en ella. Frente a un ofensor impenitente y obstinado, el último recurso es encomendarle a Dios, como dice un proverbio judío. Si tu ofensor no quiere enmendarse, confíale a la justicia divina. Esto es precisamente lo que hizo el director de una importante institución. Contó su historia, sin duda con la intención no confesada de que resultara provechosa para otros. Él era víctima de las maniobras deshonestas de dos colegas y había perdido un importante puesto administrativo, truncándose su carrera. Atravesó entonces una grave depresión, pero logró salir de ella gracias a un consejo encontrado en una obra de Michael Murphy sobre el perdón. Varias veces al día repetía la siguiente oración: Dios mío, en mi impotencia confío en mis colegas, y los nombraba, a tu inmensa misericordia para que transformes en bien el mal que me han hecho, y así se cumpla tu voluntad. Me aseguró que después de 3 meses de invocaciones ya no sentía el menor rastro de rencor ni de resentimiento. Identificar la pérdida para hacer el duelo. En el largo camino del perdón, has empezado por reconocer el daño que te ha causado la ofensa y has hablado de ello con alguien con quien te entiendes muy bien. Tu situación se va clarificando y tu peso emocional va aligerándose. Ya estás en plena vía de curación. En el curso de esta cuarta etapa, podemos hacer un inventario preciso de las pérdidas causadas por esa ofensa. Esta toma de conciencia te ayudará a hacer el duelo, porque si no haces el duelo de lo que has perdido, no sabrás perdonar de verdad. Es muy importante identificar bien la herida antes de poder curarla. Pero regodearse en la situación de víctima solo sirve para minar las energías. La autoflagelación es siempre mala consejera e impide progresar por el camino del perdón. Para salir de esta situación, realizaremos los siguientes ejercicios. 1. Pregúntate qué parte de ti se ha visto afectada. ¿Qué has perdido? ¿En qué valores te has sentido atacado o engañado? ¿Qué expectativas o qué sueños se han visto súbitamente aniquilados? He aquí algunos de los valores que han podido sufrir daños, por ejemplo, tu autoestima, tu reputación, tu confianza en ti mismo, tu fe en el otro, tu apego a tus familiares, tu ideal, tu sueño de felicidad, tus bienes físicos, tu salud, tu belleza, tu imagen social, tus expectativas frente a la autoridad, tu necesidad de discreción respecto a tus secretos, tu admiración por los que amas, tu honestidad. Después de haber puesto al descubierto y nombrado tu pérdida, toma conciencia de que no se ha visto afectado todo tu ser, sino solo una parte de ti.
te resultará beneficioso repetir: no se ha visto afectado todo mi ser, sino solo mi reputación, por ejemplo. Hace algún tiempo, en televisión, dieron el testimonio de una mujer que había sido víctima de una violación y afirmaba: he sido violada, pero no envilecida. En otras palabras, la esencia de mi ser sigue sana e íntegra a pesar de la violación. No he perdido la capacidad de sanar. Dicho sea de paso, para hablar de las desgracias que nos ocurren, utilizamos los verbos haber o tener o cualquiera de los tiempos compuestos con estos verbos. Por ejemplo, he recibido un insulto. No expreso lo mismo que si utilizo los verbos ser o estar. Por ejemplo, soy insultado. Hay una diferencia enorme en la percepción de la ofensa. Cuando digo tengo una herida, doy a entender que hay una distancia entre la herida y yo, lo que me permite reaccionar y curarme. Pero cuando afirmo estoy herido, me identifico por completo con la herida y como consecuencia pierdo la capacidad de reacción. 2. Has de recordarte a ti mismo que no eres el único responsable del acontecimiento penoso o de la ofensa. Durante una conferencia, dos personas divorciadas se les decía a ellos que no eran los únicos causantes de su fracaso matrimonial, porque sus excónyuges, sus padres, la sociedad, etc., también tenían una parte de responsabilidad. Ellos, al escuchar estas palabras, comenzaron a llorar. Se le preguntó qué les pasaba y respondieron que era la primera vez que se daban cuenta de que no eran los únicos malvados responsables del fracaso de su matrimonio. 3. Finalmente es fundamental que te convenzas de que un error no es ni mucho menos irreparable. No estás condenado a revivirlo una y otra vez, a seguir sufriendo siempre sus consecuencias, imaginándote que la desgracia te perseguirá eternamente. Te programarás de una manera infalible para nuevos fracasos. Por lo tanto, en lugar de atormentarte ante un fracaso, intenta descubrir la lección que puedes sacar de él. Muchos fracasos han sido la causa de experiencias enriquecedoras, de nuevos comienzos y de éxito en la vida. Y finalmente hay otro aspecto positivo de tus errores, te harán mucho más tolerante con los demás. Sanar las heridas de la infancia. Las heridas más difíciles de reconocer e identificar son las que se remontan al remoto pasado infantil, porque no las recordamos, como tampoco recordamos las circunstancias que las provocaron. Con frecuencia lo único que queda son las tensiones de los comportamientos y las reacciones defensivas, reflejo de antiguos traumas que la menor ofensa despierta. Las decepciones infantiles siguen dejando sentir sus efectos de manera inconsciente muchos años después. Con mucha frecuencia encontramos personas que a pesar de toda su buena voluntad, se sienten incapaces de perdonar simples pecadillos, y esa incapacidad de perdonar las humilla y a menudo las hace sentirse muy culpables. Una mujer confesaba su incapacidad de perdonar a su suegro, cuya enorme falta había consistido en quedarse 2 días en su casa cuando solo había sido invitado a una cena familiar. Ante el mero pensamiento de perdonarle topaba con un tenaz rechazo interior, y ello la hacía culparse por aumentar desmesuradamente la falta. Es una bagatela, se decía, debería dejar de sentir resentimiento hacia él. Entonces se la invitó a que definiera lo más exactamente posible la naturaleza de su ofensa, y ella dijo: «Tengo la impresión de carecer de importancia a sus ojos, puesto que ignoró el mensaje de mi invitación». Entonces se le propuso que se quedara con la sensación de carecer importancia y que volviera mentalmente a su pasado, dejando emerger lo que se asociara espontáneamente a ese sentimiento. Emocionada hasta las lágrimas, recordó un acontecimiento de su infancia y contó que cuando tenía 8 años su madre le había estado prometiendo todo el año llevarla a la misa de gallo. Pero cuando se despertó la mañana de Nochebuena, le dijo que aún era demasiado pequeña para ir a esa misa. Aquella noche sintió esa decepción, que por otra parte ella había olvidado por completo, porque estaba bloqueada. Y ahí
Le resonó como un eco su deseo de perdonar a su suegro. Solo después de haber recordado el origen de la sensación de carecer de importancia, logró perdonar primero a su madre y después a su suegro. ¿Cómo tratar una herida de la infancia? Un bloqueo irracional en un proyecto de perdón procede muy a menudo de una antigua herida que aún sigue viva, aunque de manera inconsciente. Por ello es importante esta meditación sobre el bloqueo que impide perdonar. Meditación. Adopta una postura cómoda durante 20 minutos. Aparta de ti todas las posibles distracciones. Tómate tiempo para entrar en ti mismo, como has hecho con otros ejercicios de meditación. Vuelve la situación creada por la ofensa y revive lo que sucedió. Date tiempo para identificar la herida y nómbrala con precisión. Permanece en contacto con la emoción o el conjunto de emociones que emergen en ti. Después, a partir de la emoción identificada o del complejo de emociones, vuelve a tu pasado como si pasases una a una las páginas de un álbum de recuerdos. Guiado por la misma emoción, deja emerger las imágenes, los recuerdos o las palabras vinculados a las diversas épocas de tu vida pasada. Cuando te hayas remontado hasta el recuerdo más lejano, concédete tiempo para volver a ver y a vivir la escena. ¿Qué edad tienes? ¿Quién está contigo? ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué decisión tomas después de este acontecimiento doloroso? Recuerda el niño que eras. ¿Cómo estás vestido? ¿Dónde está? ¿Cómo lo describirías? Observa lo que vive como si estuvieses ahí, presente ante ti. Ahora recurre a toda tu experiencia de adulto, a todos tus conocimientos, y empieza a hablarle, a tranquilizarlo, a excusarle por haberte olvidado durante tanto tiempo de él. Explícale lo que pasó, tranquilízalo prometiéndole que ya no te olvidarás de él. Cuando estés seguro de haberlo apaciguado y de que te permite acercarte, levántate, tómalo en tus brazos, siéntalo en tus rodillas y después abrázalo muy fuerte cruzando los brazos sobre tu pecho. Tómate tiempo para sentir su presencia. Déjalo tranquilizarse y ayudarlo a sanar. Si consideras que ya está preparado, puedes sugerirle que empiece a perdonar a la persona que lo ofendió. Si percibe resistencia, no lo fuerces. Simplemente abrázalo y reconfórtalo. Tú conoces su generosidad. Confía en él. Cuando esté preparado, perdonará. Antes de separarte de él, tranquilízalo diciéndole que ya no lo abandonarás, que volverás a hablar con él y lo cuidarás. Acabas de dar un gran paso por el camino de la curación y del perdón emocional. Aceptar la cólera y el deseo de venganza. Hay que ser psicoterapeuta para saber cuánta agresividad reprimida hay bajo el falso perdón. Es frecuente que la palabra cólera evoque escenas de extrema violencia. En consecuencia, se tiene un gran miedo a experimentar esta emoción. A algunos maestros espirituales les resulta extremadamente difícil ver en la cólera y en el deseo de venganza realidades psicológicas en sí mismas sanas. En virtud de una concepción del amor mutilada, consideran que hay que reprimir cualquier impulso agresivo. Pero lo que destruye el amor no es la cólera, sino el miedo a sincerarse y la indiferencia. Frecuentemente aparecen predicadores maestros espirituales o defensores de la New Age que contraponen el perdón y la cólera. Según ellos, para lograr perdonar, ante todo es preciso reprimir cualquier impulso colérico y desprenderse de todo pensamiento de venganza. En definitiva, fomentan la represión de cualquier sentimiento considerado negativo. Pero esta actitud no conduce a ninguna parte, porque del mismo modo que no es posible perdonar si no se produce antes una toma de conciencia
y una aceptación de la propia vergüenza, tampoco será posible hacerlo si se reprimen la cólera y el deseo de venganza. No reconocer estos dos sentimientos, so pretexto de querer perdonar, es mentirse a sí mismo, además de transformar el perdón en un gesto social. Pero cuidado, no se trata de fomentar o alimentar el resentimiento. Es frecuente la confusión entre la emoción espontánea de la cólera y el resentimiento, y es preciso distinguir desde el principio la emoción pasajera de la cólera y el deseo de venganza del sentimiento voluntario y cultivado de odio o de resentimiento. Aunque la cólera sea un movimiento violento del alma, tiene, pese a las apariencias, elementos positivos. Es una reacción normal ante una injusticia, una búsqueda de autenticidad y un esfuerzo para suprimir el obstáculo que oculta el amor ajeno. El resentimiento, por el contrario, se implanta en el corazón humano como un cáncer y camufla una cólera sorda y tenaz, que solo se aplaca cuando el ofensor es castigado o humillado. Puede revestir diversas formas: sarcasmo, odio duradero, actitudes despectivas, hostilidad sistemática, crítica reprobatoria y pasividad agresiva que mata cualquier posible alegría en las relaciones. En tanto no se quiera reconocer la cólera y sacar de ella el mayor provecho posible, se correrá el riesgo de que se pudra en el interior y se transforme en resentimiento y odio. Reprimir la cólera es sumirse en un marasmo sin esperanza de salir de él. Cuando se reprime una emoción porque es considerada socialmente inaceptable, lo menos que cabe esperar es que tarde o temprano surja en forma de desviaciones, porque la energía emocional no se puede reprimir, ya que siempre consigue expresarse de una manera artificial y engañosa. Para calificar estas desviaciones emocionales, la Escuela Psicológica del Análisis Transaccional ha creado la expresión sentimiento rebuscado. Examinemos más detenidamente estos sentimientos rebuscados causados por la represión nociva de la agresividad. La cólera reprimida puede desplazarse y atacar a seres inocentes. Ya se trate de objetos, animales o personas. ¿Quién no ha visto nunca a alguien dar una patada a un objeto o incluso a un animal para aliviar su ira reprimida? También se ven reacciones parecidas hacia las personas. Hay quien opina, no sin razón, que el marido que pega a su mujer intenta desesperadamente liberarse de la imagen de su madre. También hemos visto a un niño, después de que su madre le riñera, darle un buen tortazo a su hermanito. Es frecuente que la acumulación de pequeñas cóleras reprimidas provoque ataques incontrolables de violencia. Uno de los pacientes ostentaba una sonrisa estereotipada y fue a consultar para aprender a dominar sus accesos periódicos de violencia verbal, porque su jefe le amenazaba con el despido y su esposa con pedir el divorcio. Se le ayudó a domesticar su cólera y se le pidió que no la reprimiera, sino que la dejara emerger, la reconociera a través de sus tensiones corporales típicas, la aceptara y le encontrara exutorios admisibles como hacer deporte, cortar leña u otros ejercicios fuertes. Uno de los efectos más habituales de la represión de la cólera es la tendencia a atribuir a los demás el propio sentimiento de irritación. El individuo que no es consciente de su propia cólera está predispuesto a transferírsela a los demás. En el momento en que se siente amenazado por los diversos aspectos que adopta su cólera, se la atribuye a otras personas. Había una mujer de gran cultura y con gran sensibilidad espiritual que escribió para contar acerca de su angustia por el suicidio de su hijo. Ella contaba lo pronto que le había perdonado la pena y la angustia que su suicidio le habían causado. Por otra parte, no lograba aceptar que Dios hubiera perdonado a su hijo un gesto tan reprensible. Ella no podía asumir la cólera que experimentaba hacia su hijo y la proyectaba en Dios. Ella estaba en lo cierto de que sus angustias y sus dudas seguían atormentándola a pesar de los esfuerzos y de todos los sacerdotes que conocía para tranquilizarla respecto a la bondad y la misericordia divinas. A esta señora se le respondió:
Señora, en ningún momento nos hemos permitido dudar de su sincero deseo de perdonar a su hijo. Permítanos, sin embargo, asombrarnos del poco tiempo que le ha llevado curar su dolor antes de conceder el perdón. ¿Cree usted que su duelo ha madurado lo suficiente y que su gran herida ha cicatrizado lo bastante para pensar realmente en perdonarle? Nuestra experiencia con personas en duelos por el suicidio de un ser querido nos permite afirmar que los supervivientes necesitan mucho tiempo para que sus sentimientos de cólera y de culpabilidad se manifiesten y se transformen. Le vendría muy bien, señora, escuchar sus emociones. Así podría acoger las que aún no hayan encontrado una expresión satisfactoria. Tiempo después, ella escribió una carta en la que decía que había aceptado y que habíamos acertado nosotros en el diagnóstico, y que ella había encontrado una buena consejera para ayudarle a asumir sus sentimientos de culpabilidad y de cólera. Otra desviación de la cólera consiste en volverla contra uno mismo, y ocurre en las personas que se prohíben el menor impulso colérico y se culpabilizan cuando se produce la más mínima manifestación de éste. Entonces se acusan y se autocastigan. Cuando no, se sumen en una depresión nerviosa, como le sucedió a un asistente social que dijo que uno de sus clientes, un chico por el que había llegado a sentir mucho cariño, se había suicidado y ella se reprochaba amargamente haber estado ausente el día en el que él había telefoneado para pedirle ayuda. Desde entonces vivía con la idea de que ella era gran parte responsable de su muerte, y se acusaba, entre otras cosas, de haber llegado a pensar que el suicidio sería una solución a los numerosos problemas del joven. Después de haber escuchado el relato de sus emociones, se le sugirió que se imaginase a su joven cliente sentado frente a ella y le dijera: «Me siento culpable de tu muerte». Después se le propuso que sustituyera esa frase por la siguiente: «Estoy resentida contigo porque te has matado a pesar de toda la ayuda que yo te he proporcionado». Después de muchas vacilaciones, por fin decidió expresarle su decepción y su cólera, y ambos sentimientos se fueron intensificando a medida que los iba exteriorizando. Después se echó a llorar, reconociendo que había sido incapaz de impedir el suicidio del joven. Acababa de aceptar sus limitaciones. En aquel momento empezó a perdonarse por haberse creído lo suficientemente fuerte como para salvarlo a pesar suyo. La cólera reprimida puede también adoptar otros disfraces, como la culpa, la crítica rabiosa, el cinismo frío, la hostilidad acusadora o el enfado. Todas estas manifestaciones de cólera camuflada entran en la categoría de los sentimientos rebuscados, que tienen como característica ser inextinguibles y repetitivos. En contraste, los sentimientos auténticos se eliminan por sí solos apenas se expresan. Este es el efecto normal de una catarsis que ha tenido éxito. Pero el caso de los sentimientos rebuscados es muy distinto, pues adhieren a la afectividad del individuo, sin que éste logre encontrar un modo de expresión adecuado. El único medio de salir de este atolladero emocional consiste en conectar con la cólera reprimida y en encontrarle una expresión apropiada. La cólera no reconocida puede ser causa de varias enfermedades psicosomáticas, como consecuencia del gran gasto de energía y del estrés que produce, porque provoca un estrés nocivo, origen de los más diversos males físicos. Los hermanos Lin presentan los resultados de las investigaciones en este campo, dirigidas por el Dr. Floyd Ring, que ha estudiado las diversas enfermedades provocadas por una falta de dominio de la cólera o por expresarla inadecuadamente. Por un lado, Ring considera que las manifestaciones excesivas de cólera, ya sean físicas o verbales, a menudo dan lugar a las siguientes enfermedades: oclusión coronaria, artritis degenerativa y úlceras pépticas. Por otro lado, las personas que reprimen su miedo y su cólera son propensas a enfermedades de piel, a la artritis reumática y a las colitis ulcerosas. Finalmente, las personas que ejercen un autocontrol excesivo no se atreven nunca a expresar su cólera y su miedo, pese a ser conscientes de ellos,
y corren el riesgo de padecer asma, diabetes, hipertensión y migrañas. Habrá quien piense que el cuadro de estas enfermedades es demasiado sombrío, por lo que parece indiscutible que la represión sistemática de los impulsos coléricos provoque tales estados patológicos y neuróticos que el individuo ya no encuentra la energía necesaria para emprender el camino del perdón. Hay personas que quieren desprenderse de sus ideas de venganza combatiéndolas frontalmente, y es inútil. Cuanto más intentan rechazarlas, más obsesivamente resurgen. Para convencerte de ello, haz el siguiente ejercicio. Intenta no pensar en el color rojo. Comprobarás que es imposible, porque para imaginar el no rojo, tienes que pensar en el rojo. De hecho, la imaginación no puede concebir el no rojo. Lo mismo sucede con tus ideas de venganza. Se impondrán con mayor fuerza a tu imaginación cuanto más intentes echarlas. Lo mejor es dejarlas venir tranquilamente y permitirles desarrollarse como una película. En cuanto lo hayas hecho y te hayas adueñado de ellas, te parecerán unas fantasías muy fútiles y solo te faltará tomar la decisión de no hacerlas reales. Los aspectos beneficiosos de la cólera o la ira. La cólera, entendida en el sentido de un movimiento anímico violento y agresivo, no es en absoluto perjudicial, al contrario, procede de un saludable instinto de supervivencia física, psicológica y moral. Su efecto perjudicial o beneficioso depende del uso que de ella se haga. Bien utilizada contribuye al buen funcionamiento de las relaciones humanas, entre esposos, amantes, amigos, padres e hijos, jefe y empleados. En todos estos casos es fundamental defender las propias fronteras y los valores personales y en ocasiones hacerlo con vigor e indignación. Al contrario de lo que ocurre cuando se muestra una actitud de indiferencia o de agresividad reprimida, la manifestación adecuada de la cólera conlleva el deseo de restablecer el contacto. De la agresividad no reprimida y asumida resultan otros efectos beneficiosos, como por ejemplo, lograr descubrir los valores a los que se concede mayor importancia. Por tanto, la cólera tiene en este caso como efecto mostrar con mayor claridad lo que se quiere ser y hacer. Sirve para dar la alarma y advertir del peligro de dejar que alguien abuse de nosotros o traspase nuestras fronteras personales. La cólera también hace reaccionar ante las injusticias cometidas con una persona o un grupo de individuos. En suma, despierta la energía moral precisa para afrontar el mal y la injusticia. Si la represión de la cólera y del deseo de venganza conduce fatalmente a un impas, ¿qué hay que hacer exactamente? ¿Dejarlos hervir o controlarlos? La siguiente anécdota sugiere una respuesta a estas preguntas. André se presentó en la consulta después de una penosa separación que amenazaba gravemente su equilibrio psicológico. Apenas podía cumplir con sus tareas de profesor en un instituto. Lo veía todo negro y se culpaba del abandono de su esposa, reprochándose, entre otras cosas, sus casi perpetuos estallidos coléricos verbales. Aquellos arrebatos lo humillaron mucho. A veces André conseguía reprimir su temperamento volcánico merced a enormes esfuerzos de voluntad, pero después de algunas treguas bastaba un suceso banal para que estallara de nuevo. Lo lamentaba mucho y se deshacía en excusas, se confesaba y escuchaba con firme propósito de enmienda los consejos y palabras de aliento de su confesor, pero la siguiente borrasca de rabia reducía a la nada todos sus esfuerzos. Al principio de la terapia, el terapeuta no se atrevía a abordar con él el tema de la cólera, temiendo que aún no hubiese superado la pena de la separación. Pero cuando lo vio dispuesto a tratar de su cólera reprimida, se le sugirió trabajar ese problema. Pero él no pareció interesarle. A pesar de todo, se le volvió a sacar el tema de sus enfados y él dio a entender que su cólera estaba perfectamente controlada.
Un día, el terapeuta decidió ponerlo a prueba. Habló de las infidelidades de su esposa y de su divorcio penoso y humillante. Él permaneció impasible. El terapeuta insistió, recordándole los cuernos que le habían puesto sin él saberlo, cuando todo el mundo estaba enterado. Al verlo enrojecer y arrugársele la frente, el terapeuta le preguntó qué le pasaba, y él comenzó por negar que estuviera sintiendo la menor emoción. El terapeuta insistió y lo invitó a describir las sensaciones corporales que experimentaba. Y él confesó que tenía un enorme nudo en el estómago. Se le pidió que permaneciese en contacto con ese nudo, pero él se negó, poniendo como pretexto que no quería enfadarse, porque no era correcto hacerlo. El terapeuta le pidió que confiara en él. Y una vez que se tranquilizó, se concentró en su nudo y empezó a describir cómo crecía en él la cólera y todo lo que deseaba decir y hacer. Entonces se le sugirió que hablase con su cólera y que le dijese que quería recibirla, aceptarla y darle las gracias por estar allí para protegerlo. Se volvió a negar. Así que el terapeuta tuvo que volver a decirle que confiara en él y finalmente aceptó dirigirse a su cólera, acogerla como una amiga que quería defenderlo y después decirle amablemente que de momento no necesitaba de sus servicios. Y mágicamente el nudo en el estómago se deshizo, transformándose en un calor saludable que invadió todo su cuerpo. André acababa de reconciliarse con la parte colérica de su ser, la misma que había estado combatiendo sin éxito desde hacía tanto tiempo. André acababa de salir de la alternancia entre represiones y explosiones que durante años había estado obstaculizando la evolución de su madurez emotiva. Como su cólera ya le estorbaba menos, podía pensar en llegar al perdón auténtico. Pasados algunos meses, él contó lo siguiente. Un día que estaba dando clase, intentaba que mis estudiantes me escucharan, pero era inútil, hablaban más fuerte que yo. De repente sentí que se me formaba el nudo en el estómago. Estaba a punto de estallar en una de mis violentas crisis de cólera. Entonces les dije con voz firme, «Cuidado, en este momento estoy sintiendo llegar a una amiga que os hará callar. Es mi cólera, y ya saben que cuando ella estalla es digna de verse. Si se callan, se calmará». Atónitos ante mi nuevo modo de imponer disciplina, mis estudiantes se callaron. Te puedo garantizar que desde hace 4 meses no me he vuelto a encolerizar, dijo André. He aprendido a reconocer mi cólera y a respetarla como una amiga. No existen emociones negativas o despreciables en sí mismas. Las emociones son energías humanas positivas que exigen ser reconocidas, dominadas y utilizadas en el momento oportuno. Por otra parte, cuando se les tiene miedo y se las reprime en el inconsciente, forman núcleos de emociones e imágenes casi autónomas que entonces se denominan complejos. En psicología junguiana, el material reprimido forma la sombra de la personalidad, que se vuelve anárquica e incontrolable, mientras la persona se niega a reconocerla e intenta huir de ella. Si la persona decide comerse poco a poco su sombra, como en el caso de André, que se reconcilió con su cólera, lo que parecía un hándicap destructor, se transforma en fuente de energía y de plenitud personal y social. Algunas personas heridas se niegan a abandonar su resentimiento, temen que si aceptan transformar su rencor y su odio, se traicionarán a sí mismas. Piensan sin razón que conservar vivo el resentimiento podrá salvaguardar su dignidad humana y evitarles exponerse a otras humillaciones por parte de su ofensor. Por supuesto, la intención de hacer respetar su dignidad personal se inspira en sentimientos nobles, pero no es menos cierto que cultivar el rencor conduce al deterioro propio y a ciclos de venganza estéril, como hemos visto anteriormente. Además, hay otros medios para mantener la propia dignidad y la autoestima.
sin que haga falta dejarse consumir y destruir por la propia animosidad. Otras personas consideran que el resentimiento y el odio pueden servir para motivarlos y probarse a sí mismos y a los demás su valor y capacidad. El siguiente ejercicio te permitirá entrar en contacto con tu cólera para acogerla y comprender lo que puede hacer por ti. Es posible que durante el ejercicio entres en contacto con una emoción distinta de la cólera, pero no interrumpas el proceso. Detrás de la cólera es frecuente que se oculten un sufrimiento inconsciente y una gran vergüenza. Adopta una postura cómoda. Aparta lo que pueda distraerte durante los próximos 20 minutos. Tómate tiempo para entrar en ti mismo. Mientras rememoras la situación que te ha herido, concentra tu atención en tu cuerpo. Sin censurarlas, acepta las tensiones, las contracturas, los nudos en el estómago e incluso las molestias físicas. Cuando hayas localizado una reacción corporal importante, concéntrate en ella con respeto y delicadeza, sin intentar modificarla, interpretarla o eliminarla. Intensifica tu contacto con esa sensación corporal, respirando en ella, como si fuera un pulmón que quisiera llenar de aire y luego vaciar. Centrado siempre en tu reacción corporal, toma el aire con que acabas de llenarla y expúlsalo al exterior, depositándolo en tus manos, abiertas, a la altura de la cara. A medida que vayas insuflando el aire en tus manos, empieza a observar la forma que va a adoptar tu tensión corporal expulsada al exterior. Algunos ven aparecer una nube que adopta diversas formas y colores. Luego, en el centro de la nube, distinguen una imagen muy especial. Tómate todo el tiempo necesario para discernir lo que significa esta tensión que acaba de manifestarse en esa imagen. Describe esa tensión en imagen con un nombre o una expresión. Tanto si esa forma simboliza para ti una emoción de cólera u otro tipo de sentimiento, pregúntale: ¿qué quieres hacer por mí? ¿De qué quieres defenderme? ¿Cómo quieres ayudarme? Y espera su respuesta. Después, repítela con tus propias palabras para que sepa que la has entendido. Continúa el diálogo con esa parte de ti, tratándola como una amiga. En este momento, si crees en Dios o en otra realidad espiritual trascendente, invócale y entrégale tu herida o tu cólera representada en ese símbolo. Pídele que te ayude a transformarla en fuente de conocimiento, crecimiento y sabiduría personales. Cuando estés satisfecho de la transformación de tu estado emocional, tal como aparece representado en tu símbolo, vuelve a tomar en tus manos esa parte de ti que ha sido transformada y comienza a inspirarla para que penetre en tu interior, difundiéndose por todas las partes de tu cuerpo. Comprueba ahora hasta qué punto se ha modificado tu malestar corporal del principio. Si lo deseas, puedes celebrar esta nueva integración de ti mismo mediante una oración, un canto, una danza, o simplemente anotando la experiencia en tu diario. Perdonarse a sí mismo es el momento decisivo del proceso del perdón. El perdón a Dios y al prójimo habrá de pasar por el perdón que tú te concedas. Quien quiere perdonar pero no logra perdonarse a sí mismo, se parece a un nadador al que la resaca lleva constantemente mar adentro, lejos de la orilla. Todos los esfuerzos que despliegues para perdonar al otro se verán neutralizados por tu odio hacia ti mismo. Aun en el caso de no haber sufrido una ofensa o un insulto concreto, el perdonarse a sí mismo es una de las grandes prácticas psicoespirituales de curación. Cuando estás profundamente herido, no puedes dudar en perdonarte. Te sientes obligado a ello. El duro golpe recibido, sobre todo si procede de una persona querida, habrá hecho añicos tu armonía interior, y entonces se desencadenarán en ti unas fuerzas antagónicas. Solo el humilde perdón que te otorgues logrará restablecer la paz y la armonía en tu interior, y hará posible que te abras al perdón al otro.
La armonía interior está siempre en un equilibrio frágil e inestable. Cuando sobreviene una depresión, una injusticia o una desgracia, se despiertan unas voces discordantes que invaden casi todo el espacio del mundo interior, hasta el punto de que ya no hay lugar para el perdón. Está uno tan replegado sobre sí mismo que es incapaz de perdonar al otro. Las personas, bajo el efecto de una gran decepción, tienden a culparse a sí mismas. No se perdonan el haberse expuesto a esas desgracias, y la ofensa que han sufrido exhibe a plena luz sus deficiencias y sus debilidades. Además de estar humilladas, se sienten llenas de vergüenza y de culpabilidad, mezcladas con un sinfín de humillaciones del pasado. Se pueden identificar 3 fuentes básicas de desprecio a uno mismo. Primero, la decepción por no haber estado a la altura del ideal soñado. A continuación, los mensajes negativos recibidos de los padres y de las personas importantes para uno. Y finalmente, los ataques de la sombra personal, formada en gran parte por el potencial humano y espiritual reprimido y por tanto no desarrollado. La primera fuente de hostilidad hacia nosotros mismos proviene de la búsqueda de una felicidad y una perfección absolutas, como si todos fuésemos dioses o diosas, o por lo menos príncipes y princesas. Este deseo de infinito actúa siempre en nosotros, a pesar de las limitaciones y la impotencia de las criaturas que somos. Hay que ir aprendiendo poco a poco a aceptar la finitud y a tolerar el sentimiento de culpabilidad por no ser perfecto. La aceptación concreta del estado de criatura se ha considerado siempre un gran paso en el camino de la salud psicológica y espiritual. Se denomina humildad. Esta virtud ayuda a valorarse con precisión y permite perdonarse. No solo el ser limitado y falible, sino también haberse creído omnipotente, omnisciente, irreprochable y perfecto en todos los aspectos. Una segunda fuente de culpabilización y de odio a uno mismo tiene su origen en los mensajes negativos procedentes de personas importantes en la propia vida. Estos mensajes son de orden no verbal o verbal. Veamos primero los mensajes negativos no verbales. El bebé siente en su cuerpo un montón de mensajes no verbales, como los gestos de impaciencia y de agresividad de los padres. Ya se trate de cansancio, depresión, rechazo inconsciente del niño, negligencia en el aseo, intrusiones en su intimidad infantil, actos de violencia o abusos sexuales, el niño los graba en su sistema nervioso y en su memoria. Más tarde, el desprecio e incluso el odio a sí mismo crecerán como consecuencia de mensajes verbales despectivos, como palabras desagradables, juicios malintencionados, comparaciones, ridículo, apodos. La acumulación de mensajes desfavorables crea en la persona un complejo de inferioridad que la hace compararse constantemente con un ideal imposible, confuso y mal definido. Decepcionada de sí misma y siempre perdedora, la dominarán las ideas negras y se hundirá en estados depresivos periódicos. Cuando no, se sentirá impulsada al suicidio, forma suprema de la negatividad a perdonarse. La tercera fuente del sentimiento de culpabilidad y de malestar consigo mismo emana de la sombra. La sombra se compone de todos los aspectos de la persona que no se han podido o sabido desarrollar por creerlos inaceptables por el medio social. Presa del pánico ante determinados aspectos de sí que la persona considera inadmisibles. Trata de enterrarlos en el inconsciente. Es lo que se hace muy a menudo, por ejemplo, con la agresividad que se teme asumir, y luego emerge en el momento de la ofensa exigiendo que se le devuelva su lugar. Si en ese momento no se la recibe y acepta, puede volverse contra la persona que la ignora. En lugar de ser su aliada, se pasará a las filas del enemigo para atacar en forma de autoacusación enfermiza. A consecuencia de una ofensa, un insulto o un ataque,
se produce un extraño fenómeno que en psicología se denomina identificación con el agresor. En cierto modo, se trata de un medio de supervivencia, mediante el cual se intenta escapar de la situación de víctima, poniéndose en el lugar del propio agresor. Revestirse de la fuerza del ofensor, la víctima tiene la ilusión de salvaguardar algo de dignidad o una apariencia de autonomía. Pero el problema consiste en que incluso una vez desaparecida la ofensa, la víctima sigue siendo su propio perseguidor. Casi todas las escuelas psicológicas reconocen la existencia de este mecanismo de defensa, que denominan de diversas formas: super-yo, pariente crítico, culpabilidad neurótica, top dog, complejo de superioridad. Esta parte del ser se vuelve entonces tiránica y despiadada consigo misma, y se manifiestan algunas expresiones que revelan una exigencia desmesurada para consigo mismo, así como un perpetuo descontento. He aquí algunos ejemplos de este diálogo interior. Hay que, tengo que, tenía que haber, habría sido necesario que, etcétera, etcétera. A veces esta amargura se expresa con apodos degradantes o insultos dirigidos a uno mismo. Este tipo de diálogo crea una polaridad en la que dos partes de la persona entran en conflicto. Una tiene tendencia a tiranizar a la otra con exigencias imposibles de satisfacer, mientras que la segunda sufre todas las acusaciones y es propensa a despreciarse ante sus pobres logros o en otras ocasiones a rebelarse. De esta guerra, con frecuencia inconsciente, resultan sentimientos de culpa, angustia y estados depresivos. Así pues, cada vez que es víctima de una ofensa o de una agresión, una parte de la persona se deja contaminar por la acción degradante del agresor y se hace cómplice del propio ofensor persiguiéndose a sí mismo. El mal que se le ha hecho lleva a rumiar las palabras ofensivas, a volver a ver las imágenes del suceso desgraciado y a revivir las emociones experimentadas durante la ofensa. El mal se ha infiltrado, y quien ha sido maltratado puede volver contra sí mismo o contra los demás los abusos de que ha sido objeto. Es muy frecuente en terapia que los pacientes se acusen con las mismas palabras de su agresor, diciendo, por ejemplo, «¡Qué tonto soy!». Si se le pide que repitan el insulto y escuchen con cuidado el tono, descubrirán a quién pertenecía esa voz que lo llamaba tonto o tonta. El precio que se paga por la falta de aceptación y de autoestima es muy alto. En El hombre descubriendo su alma, el gran psicólogo Carl Jung sostiene que la neurosis provoca falta de aceptación y de autoestima. La neurosis es un estado de guerra consigo mismo. Todo cuanto acentúa la división que hay en él empeora el estado del paciente, y todo cuanto reduce dicha división contribuye a sanarlo. El mismo autor continúa hablando del amor a sí mismo. La propia aceptación es la esencia misma del problema moral y la síntesis de toda una visión de la vida. Si doy de comer a los hambrientos, si perdono un insulto, si amo a mi enemigo, se trata sin duda alguna de grandes virtudes. Lo que hago al más pequeño de mis hermanos se lo hago a él, pero ¿qué haría yo si descubriese que el más pequeño de todos, el más pobre de todos los mendigos y el más execrable de todos los que me han ofendido se encuentra en mi propio interior? Que soy yo quien necesita la limosna de mi amabilidad, que soy yo el enemigo que rechaza mi amor y que lo reclama al mismo tiempo. Hay que reconocer que todos tenemos más de un motivo para necesitar nuestro propio perdón. Por ejemplo, habemos creído omnipotentes como dioses, habernos expuesto a las ofensas del prójimo, dejado denigrar por los mensajes negativos de nuestros padres, haber permitido nuestra sombra volverse contra nosotros, y finalmente haber estado en convivencia con el ofensor hasta el extremo de perpetuar en nosotros sus gestos ofensivos. Ante desafíos tan considerables como los que
comporta el perdón a nosotros mismos. ¿No nos puede tentar el desaliento o incluso la desesperación? Sí, sin duda. Si solo pudiésemos contar con nuestra iniciativa y nuestras propias fuerzas, con toda seguridad sucumbiríamos. Lo mismo pensaba Vemanos, un ser obligado a verse prescindiendo de la dulce piedad de Dios, solo puede caer en el odio y el desprecio a sí mismo. El perdonarse a sí mismo condiciona el éxito de todos los demás perdones. Esto decía el sabio sufí Hasdai ben Ha-Melech. Si alguien es cruel consigo mismo, ¿cómo se puede esperar de él compasión por los demás? Ejercicio para ayudar a perdonarse. Gracias a este ejercicio aprenderás a tratarte con más dulzura. Se trata de tomar conciencia de todas las veces que te acusas y te das órdenes utilizando expresiones como hay que, tengo que, debería, estoy obligado a, etc. Empieza por hacer una lista de estas expresiones en tu lenguaje cotidiano. Por ejemplo, tendría que perdonar a mi cónyuge. Después, mientras escribes esta serie de hay que y otras fórmulas de obligación, detente en cada una de ellas y percibe lo que sucede en ti. Sin duda comprenderás que todas las obligaciones que te impones son otras tantas causas de estrés. Una vez terminada la lista, sustituye cada uno de los hay que, habría que, tengo que o tendría que por elijo o soy libre de. Detente a saborear el nuevo estado de ánimo creado por esta sustitución. Otro ejercicio. Este pretende restaurar la armonía interior rota por el impacto de la ofensa. Sentado cómodamente, con la espalda recta durante 20 minutos, elimina todo lo que pueda distraerte. Emplea unos instantes en entrar en ti mismo. En primer lugar, toma conciencia de las dos partes que hay en ti, la acusadora y la acusada. Pon tus dos manos sobre las rodillas y pregúntate cuál de ellas podría representar a la parte acusadora. Asegúrate de que la otra mano pueda interpretar el papel de acusada. En algunos individuos, lo habitual es que la mano dominante represente el papel del acusador y la otra el del acusado. Una vez identificadas ambas partes, levanta la mano acusadora de costado por encima de la cabeza, doblando el codo para evitar cansarte demasiado. Oriéntala un poco hacia atrás. Mírala bien, como si fuera una pantalla en la que vieras dibujarse tu parte acusadora. ¿Cómo la describirías? ¿Qué rostros parecen ocultarse detrás de esta parte de ti que se muestra tan exigente, tiránica y culpabilizadora? Escucha los reproches que te dirigen una o varias voces. Ahora posa los dedos sobre el hombro y doblando el codo, deja descansar el brazo. Levanta la otra mano de costado por encima de la cabeza y un poco hacia atrás. Mira la parte de ti mismo que es acusada. Es la parte de ti sensible, tierna y vulnerable, que tiene tendencia a deprimirse ante los reproches. ¿Cómo la describirías? ¿Qué edad tiene? Mírala manifestarse a lo largo de los diferentes periodos de tu vida. Pon los dedos en el hombro y deja descansar el brazo. Vuelve ahora a la parte acusadora. Levanta bien la mano de costado y por encima de la cabeza. Fija de nuevo los ojos en la parte acusadora de ti mismo y hazte las siguientes preguntas. ¿Aprecio esta parte de mí mismo, aunque se muestre tan exigente y me riña tan a menudo? ¿Qué intención positiva tiene para actuar así conmigo? ¿Qué pasaría si me viera privado de ella? Poco a poco intenta descubrir la intención positiva que la anima, aun cuando no siempre aprecies su manera de querer ayudarte. Convéncete de que quieres tu bien. Posa los dedos en el hombro y deja descansar el brazo.
Ahora pasa a la otra mano. Levántala por encima de la cabeza y un poco hacia atrás. Hazte las mismas preguntas. ¿Qué es lo que más aprecio en ella a pesar de su gran sensibilidad y vulnerabilidad? ¿Qué intención positiva tiene respecto a mí? ¿Qué haría yo si no la tuviese? Poco a poco ve tomando conciencia de su importancia para ti, aun cuando no siempre te gusten los medios que emplea para hacerse amar. Deja descansar la mano sobre el hombro. Vuelve a la otra mano y levántala por encima de la cabeza de costado y un poco hacia atrás. Pídele perdón por todas las veces que no la has apreciado o has querido deshacerte de ella. Después de haber recibido su perdón, dile que tú le perdonas todas las veces que ha sido demasiado dura y torpe contigo. Pídele que encuentre otros medios más humanos y más aptos para que realices las hazañas que espera de ti. Descansa la mano y el brazo y dirígete de nuevo a la parte tierna y sensible de ti. Pídele perdón por todas las veces que la has juzgado demasiado sensible y vulnerable y quisiste ignorarla o deshacerte de ella. Después de haber recibido su perdón, concédele el tuyo por todos los sufrimientos que te ha causado. Pídele que encuentre medios más eficaces para que realices lo que espera de ti. Ahora pon las dos manos ante ti por encima de tu cabeza, separadas más o menos 1 metro. Tómate algunos momentos para contemplar las dos partes de ti que simbolizan y todo lo que cada una te ofrece en forma de riquezas, cualidades y recursos. Cuando te sientas preparado, vete acercando las manos una a la otra a tu propio ritmo. Sigue contemplando la identidad propia de cada una de las dos partes. Cuando se toquen, cruza los dedos y pon las manos cruzadas sobre el estómago. Después entra profundamente en ti. Sin esfuerzo, sin ni siquiera intentar explicarte lo que pasa en ti o tratar de adivinar lo que te ocurre, deja las dos partes de ti seguir encontrándose para que puedan aprender a conocerse mejor, integrarse, colaborar y respetarse mutuamente. Eso es, entra ahora aún más profundamente en tu interior. Abandónate a la sabiduría inconsciente que actúa en ti. Inspira profundamente y pídele que armonice estas dos partes de ti para que puedan vivir en paz, quietud y serenidad. Saborea esa quietud, esa paz, esa unidad interior. Al mismo tiempo que permanecen en ese estado de relajación y fuerza, imagínate los ojos de la persona que te ha herido y toma conciencia durante algunos segundos de todo lo que puedes enseñarle. Ahora deja irse a sus ojos y vuelve a saborear la paz y la unidad que sientes en ti. Las dos partes de ti van a proseguir su reconciliación e integración en los días, las semanas y los meses venideros. Elige un objeto de tu casa que simbolice la quietud, la alegría y la serenidad que sientes en estos momentos. Cuando lo mires, reavivará en ti esta experiencia de quietud, paz y alegría. Después, a tu propio ritmo, vete volviendo al mundo exterior. Cuenta hasta 10 para volver a tomar contacto con los ruidos, la luz y los colores que te rodean. Este ejercicio proporciona una gran sensación de paz y de armonía interior. Puedes hacerlo varios días seguidos. La nueva armonía contigo mismo que has establecido te facilitará la tarea de perdonar a los demás. Otro ejercicio. Este te permitirá experimentar el perdón a ti mismo. Tómate el tiempo preciso para entrar bien en ti. Renueva tu intención de liberarte del desprecio y el odio hacia ti. Prepárate para recibirte con amor y compasión. Pídele a Dios o a tu fuente personal de inspiración que te acompañe en este proceso de perdón a ti mismo y que llene tu corazón de fuerza y amor. Ha llegado el momento de que te desprendas de cualquier sentimiento agresivo, despectivo o colérico hacia ti mismo.
Deja desvanecerse todos esos sentimientos destructivos. Rechaza cualquier tentación de rebajarte, reñirte, compararte y creerte superior o inferior a los demás. Date de una vez por todas permiso para ser tú mismo. Date cuenta de lo penoso que es haberte rechazado por ti mismo. Y vivir al lado de tu propio corazón. Lentamente vete invitando a tu corazón a recuperarte y amarte de nuevo. Con una gran dulzura escúchale decir a la parte mal amada de ti: te perdono tus debilidades, tu humanidad herida, tus aspiraciones desmesuradas, todas tus faltas. Te perdono, te perdono. Deja que tu corazón te diga, di tu nombre. Te recibo en mí. Quiero dejarte un amplio espacio. Te perdono, te perdono. Eso es. Suprime todo juicio desfavorable y cualquier amargura respecto a ti. Deja que desaparezca cualquier sentimiento de dureza hacia ti. Continúa acogiéndote con amabilidad y amor, como harías con un niño que te hubiese ofendido. Hazte aún más sitio en tu corazón e imagina cómo te envuelve con su luz y su calor. Deja que la comprensión y la autoestima, la paz y la compasión de tu corazón impregnen todo tu ser. Observa cómo la sensación de liberación producida por el perdón a ti mismo te permite mostrar mayor compasión por los demás y perdonarlos. Compasión por ti mismo. Quiero perdonarme por buscar la estrella inaccesible, ser frágil, avergonzarme de mi dolor, acusarme de mi desdicha, mantener el deseo de una perfección inalcanzable, haberme hecho cómplice de mi perseguidor, haber prescindido de mi corazón, haber rumiado acusaciones que me herían, no haber sido capaz de preverlo todo, odiarme sin compasión, sentirme incapaz de perdonar a los demás. En suma, quiero perdonarme por ser humano. Condenar a mi ofensor es, en cierto modo, condenarme a mí mismo. Una gran parte de lo que repruebo en el otro es a menudo una parte de mi persona que me niego a reconocer. Mi ofensor es entonces la pantalla sobre la que proyecto facetas mías que no me gustan. La persona condenada me refleja mis aspectos mal amados, por lo que sería interesante atribuirme, a mí mismo, los defectos y las flaquezas que achaco a mi ofensor. Acoger lo que me da miedo de mí es indispensable para mi progreso. Al recuperar los aspectos que considero débiles y deficientes, me hago más completo y por tanto más yo mismo. No puedo pues comprender a mi ofensor si antes no me apropio de las debilidades y los defectos que le atribuyo. Mirándolo bien, el precepto de no condenar al ofensor se confunde con el de amar a los enemigos. Tampoco esta enseñanza se inscribe en una moral del deber, sino en un deseo de progreso personal, porque en el contexto del perdón, el enemigo o el ofensor me remiten a esas partes mal amadas de mí mismo que constituyen mi sombra. Por tanto, amar al enemigo supone acoger mi propia sombra, es decir, lo que me da miedo o me hace sentir vergüenza. En definitiva, esforzarme por no condenar a mi enemigo y amarle es también no condenar a mi sombra, empezar a habituarme a ella y amarla. No juzgar en el proceso del perdón lleva, de algún modo, a una reconciliación con el ofensor, pero sobre todo a una reconciliación con el lado oscuro y tenebroso de uno mismo, que puede revelarse como una inmensa fuente de recursos personales. Dios lo perdona todo, porque lo comprende todo, dice un viejo adagio. Se trata de una profunda verdad que es importante tener presente para superar esta etapa.
es obvio que una mejor comprensión de los antecedentes familiares, sociales y culturales de una persona ayudará a perdonarla. Y aunque esos condicionamientos no justifiquen su conducta agresiva, al menos la explicará en parte. Comprender es aceptar que no se comprende todo. Aunque se quiera saber todo sobre el ofensor, nunca se podrá descubrir por completo el secreto que encierra su persona, ni siquiera todas las razones de sus actos, razones que con frecuencia él mismo ignora. Nos encontramos ante el misterio de una persona viva, de manera que comprender al ofensor es aceptar que no se comprende todo. Así lo entendió un obrero que al final de una conferencia sobre el perdón dijo: si alguien me hace daño, le digo adiós. No comprendo por qué me lo ha hecho, pero confío en que tú lo sepas. Y esta reflexión basta para conservar la paz interior. Estas palabras son un eco del pensamiento de Philippe Madre. Perdonar es, en definitiva, no un gesto de olvido, sino un gesto de confianza en el otro, confianza a través de un cierto sufrimiento, lo que solo es posible con la ayuda de Dios. El primer efecto de la ofensa sobre la víctima es un shock y una profunda perturbación. Se siente duramente una sacudida, todo se tambalea. Sus ideas preconcebidas, sus opiniones más firmes, sus convicciones, sus prejuicios y sus planteamientos vitales. Ahora bien, por lamentable que sea la situación, no deja de ser prometedora de vida. Puede resultar un momento precioso de lucidez y una ocasión propicia para salir de la miopía habitual. La mayoría emite sobre los acontecimientos juicios estereotipados. Los ven a través de las lentes deformantes de sus expectativas, de sus prejuicios personales y culturales, o de la opinión acuñada por su entorno. No intentan descubrir su sentido profundo, sino que se conforman con juicios banales y generales del tipo es bueno o es malo, es blanco, es negro. Debido a nuestros prejuicios y opiniones preconcebidas sobre las personas y los acontecimientos, con frecuencia nos sentimos decepcionados y frustrados. Tenemos ideas muy precisas sobre la manera de actuar de los padres con sus hijos, o de comportarse un cónyuge, o de tratar el jefe a los empleados, o sobre la manera en que Dios debería salvar al mundo. Pero las cosas no ocurren como se prevén, y es mucho mejor. Porque el shock de la ofensa es saludable, libera al ofendido de sus anteojeras y hace que abandone sus posturas inflexibles. Y esto es aún más verdadero en el caso de una ofensa causada por un ser querido, porque el ofendido, al ver frustradas sus expectativas irreales, tendrá que rectificarlas para llegar a apreciar y amar a ese familiar o amigo por lo que realmente es. Una grave injusticia o una ofensa seria pueden ser el punto de partida de una aventura humana enriquecedora que se desarrolla en 3 tiempos. En el primero habrá que hacer el duelo de la situación anterior. En el segundo, denominado período intermedio, se dedicará a un mejor conocimiento personal y de los proyectos futuros. Este período intermedio es fundamental y determinante. Hay que profundizar cuidadosamente en él antes de iniciar el tercer tiempo, que es el de la reorganización de la vida de cara a un nuevo comienzo. El gran peligro es descuidar la decisiva fase intermedia, o bien tratando de volver atrás para encerrarse, o bien pasando de inmediato a la fase del nuevo comienzo, porque en ambos casos está abocado al fracaso. Pero, ¿por qué tiene tanta importancia la fase intermedia? Una vez que la herida es menos aguda y preocupante, es preciso detenerse y hacer balance del acontecimiento desgraciado. ¿Cómo he llegado a ponerme en una situación tan vulnerable? Con la ruptura que proporciona la ofensa, uno se hace cada vez más capaz de abandonar las ilusiones y expectativas imposibles respecto a sí mismo y a los demás.
está más frente a sí mismo que nunca, y comprende que las posturas y los roles asumidos hasta entonces pierden importancia. Al verse confrontado con el vacío del entorno, es obligado plantearse la pregunta fundamental: ¿quién soy yo? Pregunta que ningún otro puede responder. Este interrogante respecto a la identidad profunda conllevará momentos de soledad, de angustia y de miedo a equivocarse. Pero si se persevera, ese momento de reflexión se transformará en un nuevo y fecundo conocimiento de sí mismo. Durante este periodo intermedio surgirá una tercera pregunta: ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué nuevas razones para vivir me voy a dar? Las respuestas a estas preguntas están en el propio interior, pero hace falta tener valor y paciencia para dejarlas emerger y acogerlas. Sufrir una injusticia o una ofensa no es ni mucho menos una experiencia interesante. Pero una vez pasado el trauma, esa experiencia te llevará a ti mismo y a tu libertad interior. Te hará optar entre dejarte abatir o reaccionar. Si aceptas reaccionar, te abrirás a la posibilidad de recuperar tu identidad profunda y a establecer nuevos vínculos con los demás. La razón será que habrás encontrado un sentido a tu sufrimiento. Este es el mensaje de Viktor Frankl en su libro, en el que habla con conocimiento de causa, pues tuvo que soportar muchos sufrimientos y humillaciones en los campos de concentración, pero no se dejó abatir. Dice lo siguiente: lo importante, pues, es apelar al potencial más excelso del hombre, el de transformar una tragedia personal en victoria, un sufrimiento en realización humana. Como peregrino interior por el camino del perdón, poco a poco te vas rindiendo a la evidencia de que el acto de perdonar combina al mismo tiempo el esfuerzo humano y el don espiritual. Por tanto, el perdón se revela como una tarea humana por la actividad psicológica que tú despliegas, y como un don por la gracia divina que compensa tus carencias. Sin duda, en el proceso de perdón que has realizado hasta este momento, ya has alcanzado tus límites personales y has sentido la necesidad de una ayuda especial. Ahora entras más a fondo en el universo espiritual, donde no se tratará tanto de hacer cuanto de dejarte hacer. Aquí los esfuerzos personales son menos importantes que la apertura humilde y la acogida paciente de la gracia. Cuando tu proceso de perdón entra en la esfera de lo espiritual, tienes menos iniciativa y control. Tu tarea consiste en relajarte para dejarte invadir por la gracia. Eres digno de perdón. Ya has sido perdonado en varias ocasiones. Esta toma de conciencia te ayudará a perdonar, porque con el perdón sucede lo mismo que con el amor. La persona incapaz de dejarse amar o de darse cuenta de que es amada no puede dar amor a los demás. Del mismo modo, si quien quiere perdonar no consigue sentir que ya ha sido perdonado, ¿cómo podrá a su vez perdonar? Abandona pues tus resistencias. Déjate amar en profundidad y recibe el perdón de los demás, y especialmente el de Dios. Este es el desafío que te invito a aceptar. ¿Por qué tanta resistencia a dejarse alcanzar por la gracia del perdón? Para averiguarlo, examinemos 4 categorías de personas impermeables al perdón, y puede que nos reconozcamos en alguna de ellas. Por supuesto, hay personas que se creen imperdonables. Tienen la impresión de que sus faltas son tan enormes que nunca se les podrán perdonar. La gente de esta clase, según parece, cada vez más escasa en nuestra sociedad secularizada. Luego están los que no creen en la gratuidad del amor. Admiten en teoría la posibilidad de un amor incondicional, pero en la práctica no creen en él, porque están convencidos de que nada es gratuito y de que todo, incluido el perdón, debe pagarse antes o después.
Es frecuente que estas personas hayan tenido unos padres que nunca les manifestaron un amor gratuito, sino que solo les amaban en recompensa por sus buenas notas en el colegio, por su buena conducta o por los favores que hacían. Existe una tercera categoría que rechazan el perdón. No sienten ninguna necesidad de él, ya que no parecen sentir ninguna culpabilidad individual o social. Viven en una especie de vacío moral y espiritual. Padecen una neuropatía espiritual y moral que les hace insensibles a cualquier necesidad de perdón. ¿No es esto patrimonio de algunos de nuestros contemporáneos? Determinados pensadores han llegado a atribuir a esta falta de sensibilidad moral la responsabilidad de muchos suicidios de jóvenes. En la última categoría se incluyen los que simplemente rechazan la culpabilidad considerándola una laguna psicológica. Algunas escuelas de psicología consideran que el sentimiento de culpabilidad y la necesidad de perdón son una falta de madurez y de autonomía. Pero lo que ocurre es que confunden el sentimiento obsesivo y enfermizo de culpabilidad con el de una sana culpabilidad. Mientras que el sentimiento neurótico de culpabilidad tiraniza al individuo y lo oprime, el sentimiento sano y normal de culpabilidad le pone sobre aviso de lo que en verdad que es un ser limitado y falible. Este análisis imparcial de sí mismo es liberador y puede llevar a marcarse un ideal moral realista. El desafío consiste en aceptar recibir el perdón sin sentirse humillado o rebajado. Algunos rechazan el perdón precisamente para evitar la humillación. Philippe Le Touset, al describir el drama del perdón en los personajes de Bemanos, pone de relieve este rechazo. Pero el hombre se cierra al perdón que lo humilla y le quita la ilusión de autonomía dejándole a merced de otro. De ahí el empeño moderno por rehacer un universo sin Dios. Una visión deformada de la autonomía empuja actos de falsa independencia, mientras que la auténtica autonomía le hace a uno capaz de elegir sus propias dependencias. En definitiva, parece evidente que quien no se ama y no se perdona tampoco puede amar ni perdonar al otro. Por otra parte, el amor y el perdón a uno mismo parecen irrealizables e ilusorios sin la clemencia del otro. Por tanto, para ser capaz de perdonar, es esencial saberse digno de perdón y perdonado. El perdón no puede ser una orden o un precepto moral, pero es fácil caer en este error y privarle de su aspecto espontáneo y gratuito. Esto era lo que San Pedro no lograba comprender y por eso preguntaba a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta 7 veces? Pedro, lleno de preocupaciones legalistas, quería reglas morales precisas sobre el perdón. Es bien conocida la respuesta de Jesús, que defendió la opinión contraria a la de Lamec de vengarse 77 veces y declaró: Te digo que no 7 veces, sino 70 veces 7. La respuesta de Jesús da claramente a entender que el perdón no deriva de una obligación moral, sino de una mística de la gratuidad, la que rige las relaciones íntimas entre Dios y el ser humano. Lejos de ser una orden, en el pensamiento de Jesús el perdón implica la conversión del corazón y la opción por un estilo de vida que concuerda con la conducta divina. Ahora bien, ¿quién puede pretender llevar la misma vida que Dios sin haber recibido ese don? El poder de perdonar, por tanto, solo puede brotar de un corazón libre y perdonado. Oyendo y leyendo a ciertos predicadores y maestros espirituales se podría pensar lo contrario, porque insisten tanto en la obligación de perdonar que dan la impresión de que el perdón no es más que el fruto de una voluntad generosa, sin intervención de la gracia divina. Con sus palabras hacen que sus oyentes y lectores sufran delirios de grandeza respecto a su capacidad de perdonar, por lo que no es de extrañar que, dados sus repetidos fracasos a la hora de hacerlo, algunos se dejen llevar por el desaliento. Determinadas prácticas religiosas eclesiales no siempre han sabido evitar el error en esta materia.
Pensemos en las directrices dadas en el pasado para la administración del sacramento del perdón, que reflejaban una mentalidad demasiado jurídica y legalista, pues hablaban del tribunal de la penitencia, del confesor como de un juez, de la obligación de la confesión y de la necesidad de una exposición meticulosa de los pecados, de tal modo que al final se perdía de vista la gratuidad del amor de Dios hacia el pecador. ¿No habrá contribuido en parte cierta teología legalista del perdón al desinterés general hacia este sacramento, cuya importancia en el crecimiento espiritual no se debería desestimar? Carl Jung abundaba en este sentido cuando escribía que quien ya no puede desvelar su conciencia ante otro está condenado al aislamiento espiritual. Para que el perdón sea eficaz, hay que renunciar al deseo de poder. Ahora bien, esta renuncia solo es posible mediante la oración, una oración hecha con la certeza de ser escuchado. La confianza que se vive la oración es un factor de su eficacia, cuya importancia subraya San Marcos. Quien no dude en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por consiguiente, veremos una oración que deja tan poco espacio a la duda y a la indecisión que anticipa o vive de antemano el cumplimiento del ruego. En otras palabras, es recomendable que se considere el perdón un acontecimiento ya realizado. Dicho sea de paso, no hay que sentirse obligado a adoptar las fórmulas de oración sugeridas. Se puede crear libremente la propia oración de afirmación. Adopta una postura cómoda en un sitio tranquilo. Rodéate de una luz suave. Ponte en presencia de Dios o de tu propia fuente espiritual. Pídele que te conceda vivir el perdón ahora. Has perdonado a tu ofensor. Toma conciencia de ello, escúchate y mírate en esta situación. Me siento liberado de cualquier resentimiento. Mi garganta no siente ninguna angustia. Mi corazón está cada vez más ligero y alegre. Mi respiración es más profunda y mis manos entran en calor. Mis pies reposan sobre un suelo firme. Ya me siento liberado del peso de la ofensa. Se establece en mí un diálogo interior. Oigo las palabras de Dios. Eres valioso a mis ojos. Saboreo esas palabras. Oigo a Dios decirme, estás libre de toda angustia y sufrimiento. Entras en una nueva fase de tu vida. De tus errores pasados sacas lecciones de sensatez y aprendes a conocerte mejor. La herida de la ofensa recibida se transforma en fuente de fecundidad y madurez. Prosigo mi diálogo interior. Cada vez soy más importante a mis ojos. He dejado de traicionarme. En adelante seré mi mejor amigo. Amo a los demás como a mí mismo, también a mi ofensor. Compruebo que mi herida ya está bien cicatrizada. El recuerdo ya no me hace daño, al contrario. Recuerdo las circunstancias de la ofensa sin sentir dolor. Estoy dispuesto a descubrir la belleza de todas las personas, incluido mi ofensor. Me veo en pie, orgulloso, libre y liberado de mi ofensor. Soy cada vez más comprensivo conmigo mismo y con los demás. Me veo y me siento transparente al perdón de Dios y portador del mismo. En mi interior brillan los reflejos de su amor por mí y por quien me ofendió. El vacío interior que has creado al renunciar a ser el único autor de tu perdón te prepara para acoger el amor de Dios. Te dispones a perdonar bajo el influjo divino. Es posible, después de haber pedido la ayuda divina, que aún te sientas indeciso o incapaz de perdonar. ¿Cómo explicar este bloqueo? Tal vez provenga de las falsas imágenes de Dios que te ocultan su verdadero rostro amoroso y compasivo. Confesar en teoría que Dios es un Dios de amor y misericordia es fácil, pero conseguir vivirlo efectivamente no lo es tanto.
En efecto, no es fácil distinguir al Dios justiciero de nuestro imaginario religioso del Dios de amor y misericordia. Sin embargo, en el momento de perdonar, esta distinción es obligada. Nunca conseguiremos perdonar de verdad si no entramos antes en relación con el verdadero Dios. También existe la imagen de un Dios cuyo perdón estaría condicionado por los perdones humanos. Dios solo me perdonará si yo perdono al prójimo. Esta manera de considerar el perdón es muy extendida y se observa en muchas personas que creen posible justificarlo con las palabras del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Cómo explicar que los fieles cristianos hayan llegado a esta concepción del perdón divino? ¿No habría que pensar que determinada tradición cristiana ha extraviado el mensaje evangélico original? Del concepto del perdón gratuito de Dios se habría ido pasando poco a poco al de un perdón recompensa por los propios perdones. Dios pondría límites a su amor y dejaría de tomar la iniciativa del perdón para quedarse a remolque de los pobres perdones humanos. Es probable que los antecedentes del concepto del perdón de Dios como una especie de justicia retributiva se encuentren en el Evangelio de Mateo, donde se dice: pues si perdonáis a los hombres las ofensas, vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Algunos exegetas explican que esta orientación de Mateo se debe a que se dirigía a un auditorio imbuido en la ley antigua del Testamento, aun cuando en otros textos se afirma claramente la gratuidad de la salvación. Mateo habría desarrollado una línea de pensamiento rabínico dominado por un espíritu legalista, y este pensamiento es el que aparece en su concepto del perdón. La idea de un Dios del toma y daca no encaja con la infinita misericordia divina y crea una gran confusión y un enorme impas en la vida espiritual, especialmente en los que se sienten incapaces de perdonar. Para asegurar su salvación, que proviene del perdón de Dios, deben esforzarse por perdonar a cualquier precio, aunque no se sientan capaces de hacerlo. Entonces, o bien se confiesan incapaces de perdonar, y por tanto indignos del perdón de Dios por su falta de generosidad, o bien se mienten a sí mismos para terminar concediendo un perdón falso, o al menos inauténtico. Es evidente el angustioso dilema en que se encuentran quienes creen merecer el perdón de Dios. Pero, ¿cómo escapar de este callejón sin salida? El único medio es atenerse a las dos verdades siguientes. La primera es que Dios mantiene siempre la iniciativa en el perdón, del mismo modo que es el único que puede tomar la iniciativa en el amor. Así lo afirma San Juan. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. La segunda verdad se deduce de la primera. El perdón no es un acto de voluntad que dependa exclusivamente de uno mismo, y que deba aplicarse en nombre de algún precepto o ley, sino que es ante todo fruto de una conversión del corazón, de la apertura a la gracia de perdonar. Esta conversión, aun cuando en algunos casos puede ser inmediata y espontánea, normalmente nace, madura y evoluciona durante un periodo de tiempo más o menos largo. Si estas dos verdades no resultasen suficientemente convincentes, no habría más que releer la parábola del deudor insolvente. Se trata de la historia de un amo que decide perdonar una gran deuda a uno de sus deudores. Pero este último no se muestra tan clemente con un pobre que le debe una pequeña cantidad. Ya sabemos el resto de la historia. El amo, al enterarse de la dureza y la severidad del deudor insolvente, le hace encarcelar hasta el pago total de la deuda. Hay dos aspectos de esta parábola que merecen destacarse en relación con el perdón. Por un lado es el amo, Dios en este caso, quien toma la iniciativa de hacer el gesto misericordioso.
Por otro, el deudor privilegiado no se deja conmover ni influenciar por la generosidad de su acreedor, lo que por supuesto le habría llevado a perdonar a su vez a su propio deudor, magnanimidad que no manifestó. No acogió en profundidad el perdón de su amo, permitiendo que le transformara y le hiciera capaz de tener un gesto de clemencia análogo, de modo que se condenó a sí mismo. Para algunos autores, el perdón es sinónimo de reconciliación. De ahí su temor a perdonar al ofensor y por consiguiente tener que reconciliarse con él y exponerse de nuevo a sufrir las mismas vejaciones. Algunos maestros y teólogos hacen afirmaciones como las siguientes. El fin último del perdón es la reconciliación. Perdón y reconciliación son realidades inseparables. El perdón es incompleto sin la reconciliación. Da la impresión de que para algunos de ellos el perdón equivaldría a olvidarlo todo, hacer como si nada hubiera pasado y reanudar la misma relación que antes de la ofensa. Este enfoque tiene más que ver con el pensamiento mágico que con la sana psicología humana. Si la reconciliación fuese la norma de la autenticidad del perdón, sería evidente por qué tantas personas se niegan a perdonar. Tienen la impresión de fingir que perdonan y en definitiva de traicionarse a sí mismas. Es obvio que la reconciliación sigue siendo la consecuencia normal y deseable del perdón, y más aún para las personas unidas por lazos muy estrechos. Pero, aunque la reconciliación sea posible, no se debe pensar que la situación será la misma que antes de la falta. Después de una ofensa grave no se puede reemprender la relación del pasado, por la sencilla razón de que ya no existe y no puede existir. Todo lo más se puede pensar en profundizarla o en darle otro carácter. Existe más de una situación en que la reconciliación con el ofensor resulta imposible. En estas situaciones, no cabe otra conclusión sino que el perdón es imposible en absoluto. El perdón es ante todo una disposición del corazón, por lo que no solo es posible concederlo, sino que es necesario hacerlo para recobrar la paz y la libertad interiores, con independencia de que el ofensor esté disponible y sea accesible o no. Aún cuando el perdón no siempre acaba en reconciliación, no es menos beneficioso para quien perdona, y ello de múltiples formas. En primer lugar, el ofendido se habrá reconciliado consigo mismo. Además, ya no se sentirá dominado por el resentimiento y la idea de venganza. Habrá logrado dejar de juzgar a su ofensor para comprenderlo, para desearle en su corazón la mayor felicidad posible. Habrá descubierto el lado positivo de la situación y podrá sin duda albergar la esperanza de que la benevolencia que ha mostrado transforme el corazón de su ofensor. Pero esto no es todo, porque una ofensa que procede de una persona muy querida nos da la oportunidad de abrir los ojos y ver nuestra malsana dependencia respecto a ella. La ruptura de la relación, por penosa que sea, permite al ofendido examinar su situación de dependencia y ser más autónomo. El perdón proporciona una magnífica oportunidad de rehacer la herencia después de la pérdida del ser amado. La herencia consiste en recuperar todas las idealizaciones proyectadas sobre la persona amada. En otras palabras, permite recuperar todo el amor, la energía, el idealismo, en definitiva, toda la inversión psicológica y espiritual que se ha realizado en la persona amada.